lo de la rúbrica porque usted dice, profe, que, que hay que subirlo a YouTube, pero pues como la mía dura 25 minutos, sí, así un poquito complicado, entonces me di a la tarea, mientras lo puedo hacer, lo subí a un Drive y les mandé el enlace y entonces en el enlace pueden unirse a la charla que es sobre todo lo que tiene que ver con los alimentos y el manejo que le damos. Y surgieron muchas preguntas interesantes. Mm. Entonces, Ese no lo he visto. ¿A quién invitaste? invité a una compañera del colegio que es la profesora de biología y química. Entonces, hubo temas ahí bonitos, interesantes desde el punto de vista de ella, con contaminación y con todo lo demás. Y surgieron preguntas de parte de ella también al respecto. Ujú. Y Milena, ¿cómo te fue con esta entrevista? ¿No la has hecho? Eh, pues lo que pasa es que mi entrevistado tenía poco tiempo, entonces me tocó hacerla corta. A pesar de que es mi esposo, ¿no? Ah, ¿le hiciste la entrevista a tu esposo? Sí, porque no conseguí, así que no, todo el mundo anda ocupado, es ahorita. Él es muy crítico, entonces, ¿Y hablaron sobre qué tema? sobre la educación. Chévere. Él se empapa un poquito de eso, pues por lo que yo soy profe y él ve todo lo que yo hago y todo lo que pasa y todo lo que uno sufre. Entonces, ahí está el punto de vista de él. Mm. Y los otros compañeros que están ahí también que quieran contar, verle las caras también estaría muy bueno. Carlos, Diego, Rick Belp, cuenten cómo fue la experiencia con los trabajos propuestos. Hola, profe, buenas noches. Hola, Diego. Bueno, profe, no, yo he adelantado dos actividades, ¿no? Porque la verdad que pues sí, son actividades que hay que meterles como bastante ficha también, ¿no? Mm, Entonces llevo dos actividades dentro de las fechas que usted mm, pone como programa. Tengo pues ya la del mapa, de los sí. 4 cuadrantes, y la del video, y la de la charla que usted precisamente pregunta. Se la hice a un egresado de una maestría en educación de aquí en la ciudad de Cali, docente del magisterio, y ya pues ahorita está, como dice la charla o el video pues que preparé con él, ya está jubilado, pero sigue empapado, ¿no? Dice algo característico que es que él, me pareció muy característico en la entrevista, es que al final habla de que después de hablar de la parte pedagógica, la lectura, la importancia pues del proceso educativo, todo eso, pero al final, sin yo llevarlo a esa charla y a ese resumen, él dice que hay algo muy importante en un ser humano que está educando y que está formando, y es la parte integral. Y pues yo decía, ¿ves? Yo decía dentro de mí, pues chévere, porque realmente tiene mucho que ver con el tema que se está tratando en ese momentico. Pero siempre son al tiempo y hacerlas con conciencia, ¿no? ¿Sí me escucharon? Sí, sí, Ah, ya, profe. qué bueno. Noches, problemas técnicos, pero aquí tenía que me tocó hacer una transmisión en vivo por YouTube y se me chifló el computador, no puedo saber por qué. Entonces ahí estoy peleando. Bueno, mi experiencia, para mí ha sido muy difícil todas las tareas. ¿Por qué? Pues porque yo soy muy técnico. Entonces eso de ponerse a analizar y a pensar en lo que uno siente y ve y todo eso ha sido muy interesante para mí, porque pues es algo que pues, usualmente lo hago, pero me pones en la cabeza, yo creo. Entonces, sí, o sea, ha sido por ejemplo, el poema me quedó cortico, pero le eché cabeza todo lo que usted quiera. Entonces, ahí estoy. Yo llevo como un diario personal en el blog que construí y estoy compartiendo pues fotos, eso sí, estoy publicando porque usualmente yo soy muy de tomarle fotos a la naturaleza. Entonces, pues me ha evocado como muchos sentimientos y muchos recuerdos hacer este trabajo precisamente. También buscar, por ejemplo, con la experiencia de, ¿cómo se llama? De, pues buscar imágenes donde yo salga, porque yo la verdad soy de los que le huyen bueno, ahí sí tengo problemas técnicos, pero usualmente yo soy de los que le huyen a salir en imagen o
fotos, o yo siempre tomo las fotos, mejor dicho, en todos mis núcleos sociales. En cuanto a la parte de la entrevista, tengo una compañera que ya me dijo que me iba a sacar un espacio, pero también tengo es que como estamos en cierre de semestre, entonces siempre me dice mañana. Para discutir con ella, porque me parece muy interesante, porque ella es socióloga en la universidad donde yo laboro. Entonces, de hecho, es la única socióloga de la facultad. Entonces, me parece muy interesante discutir con ella precisamente por ver una visión profesional pues, desde el punto de vista de un sociólogo ya consumado, por decirlo así. Es una profesora que tiene 2 maestrías en el área. Yo estoy encaminando el tema de la política en cuanto a la parte de la inclusión. Entonces, pues ella tiene maestría en género y todo eso, y ya más o menos le conté cómo era la actitud que quería esperando que me la cita. Entonces, pero sí, fijo, ya me dijo que sí, que la sacábamos esta semana el tiempo como bueno. Y eso pues ha sido como en resumen mi experiencia con el trabajo. Entonces ha sido más dificultad yo creo que como que de mí mismo, como de explorar qué grado de dificultad como tal de los trabajos, sino que sí toca como analizar muy bien qué va a poner uno para no poner pues cualquier cosa. Entonces esa ha sido como mi experiencia. Te sugiero, Carlos, Profe, que... Dime. yo tengo una duda, profe. Esas 3 actividades que son las últimas, ¿son enfocadas a qué? Pues es que la vez pasada estaban fáciles porque eran enfocadas a mente, cuerpo y espíritu, pero digamos estas 3, es que en esta unidad se vieron varias cositas, el perdón, las inteligencias múltiples, las visiones de la conciencia. Entonces, ¿cómo en qué las encaminamos de cada uno? O sea, bueno, ahí como perdida. Bueno, O como primero decirle a Carlos que se ponga más pilas en la conversación como con los trabajos, porque solo he visto como tu poema y ya se han hecho ya muchos trabajos para que tengas ya el blog y la página lo más actualizada para que no te vea pues perjudicado pues el proceso. Igual con a las otras personas pues que van un poco más atrasadas, que comenten, que vean los trabajos de los otros compañeros, que participen para que pues se puedan aprender unos de los otros. Frente a lo que estabas diciendo tú, Milena, en esta segunda unidad hay como dos intenciones importantes, o 2 intencionalidades pedagógicas fundamentales. Uno, mirar con mayor, experimentar en carne propia lo que puede hacer una conversación con otra persona, como parte de, si en el primer espacio fue el fundamento, la parte personal, subjetiva, interior, en esta segunda unidad lo importante es como tener en cuenta las conversaciones como herramientas didácticas para el trabajo de las didácticas para la paz. Yo les recomiendo mucho un libro que para mí fue uno de los que más tuve la oportunidad de sacarle mayor jugo y mayores insight tuve. Los mejores textos que me gusta leer son los que a mí más me disparan la escritura. Entonces, un textico de una mediadora de conflictos, además budista zen, muy interesante, se llama Diana Hamilton, con otros 2 jóvenes, hicieron un texto que se llama Conversaciones Compasivas. El libro está en inglés, está en Amazon. Es un librazo muy poderoso para entender un poquito el poder de la conversación en nuestras vidas, el poder de cómo sería conversar sobre temas difíciles, como ustedes abordaron el matoneo, redes sociales y esos temas que son complejos, cómo ella le da como unas herramientas a uno para abordar una conversación compasiva. ¿Qué quiere decir una conversación compasiva? Una conversación que permita, primero, tener como la suficiente capacidad uno emocional para conectar con personas que piensan diferente que uno. Por eso en esa unidad se dio la oportunidad de mirar en la visión integral, específicamente las visiones de mundo, como una herramienta para comprender un poco los lentes o las lentes culturales que las personas tienen para ver la realidad, porque no todos vemos lo mismo, no todos vemos las mismas cosas. Y si algunas personas tenemos de pronto
algún eureka, algún insight, cada quien lo va a interpretar de acuerdo a su estructura de mundo. Quiere decir, todos podemos tener experiencias de éxtasis espiritual, todos podemos tener experiencias de alegría, pero cómo interpretamos esa alegría, cómo interpretamos también esa tristeza, depende mucho de nuestras visiones de mundo. Entonces es muy importante tener en cuenta, y es bueno como hacer buen énfasis en eso. Es muy importante que hagamos el esfuerzo de una vez por todas de comprender que cuando las personas no se entienden, a veces es porque están en diferentes niveles de conciencia. A veces hay relaciones que no funcionan tan bien porque hay una gran brecha entre las perspectivas, como decimos así, mirándolo como una escalerita. Es como que en cada piso podemos ver ciertas cosas, y si uno como pareja están en desacuerdos frente a los valores, frente a las visiones, los propósitos, pues va a haber mucho conflicto. Y entonces esa dificultad a veces de empatizar o a veces de relacionarnos con las personas, a veces se tiene mucho, es que a veces no entendemos de que no todos nos movemos en los mismos niveles de conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen diferentes escalas de valores, de necesidades, de gustos, de verse a sí mismos. Cada estructura de conciencia tiene una ontología, tiene una ideología y tiene una epistemología, por decirlo así. Cada estructura de conciencia tiene una visión del yo, del sí mismo, del ser en cuanto ser, tiene una visión en cuanto al propósito, una visión de mundo, una ideología, y tiene también una epistemología, como que tiene unas modalidades de conocimiento, que a veces no es lo interesante de estas estructuras de conciencia, es que no se pueden observar mediante la introspección y la meditación, porque son como las reglas gramaticales implícitas de nuestro pensamiento, como dice Ken Wilber, las vigas y columnas de nuestro pensamiento. No es fácil uno, cerrando los ojos y haciendo una meditación, encontrar esas estructuras. Esas estructuras son muy difíciles de ver. Uno a través de la meditación no podría acceder a la estructura. Uno a través de la meditación entras en un estado de conciencia que te lleva a tener mayor receptividad, mayor presencia, mayor capacidad de escucha, mayor sensibilidad, mayor oportunidad para estar más presente. Quiere decir, la meditación como una práctica de introspección nos permite entrar como a ese reino de lo sutil y de lo causal que veíamos en la primera sesión, en las primeras unidades. Pero las estructuras no podemos entrar solamente con cerrar los ojos y vamos a ver qué estructuras, porque cuando nosotros aprendemos un idioma que no es nuestra lengua materna, nosotros tenemos que hacer conciencia de un mundo de cosas gramaticales, de las reglas para hablar ese idioma. Con el idioma nuestro no tenemos que hacer ese esfuerzo. Igualmente pasa con esas estructuras de conciencia, que requieren más bien, por eso el modelo de Ken Wilber es una tecnología muy importante, y no solo de Wilber, de Jan Hebser, que inició con eso, y si uno quiere, también uno encuentra ese eco en la filosofía de Aurobindo, en este gran libro del ciclo de la vida humana, que es un librazo donde muestra un poco de los ciclos de la sociedad y habla un poco sin nombrarlos de la misma manera que Hebser, pero habla un poco de las visiones mágicas, míticas, racionales y lo que él llaman las visiones espirituales. Entonces, tanto en Oriente y Occidente ha habido como una convergencia de que el ser humano se desarrolla y que tenemos dos niveles de desarrollo. Uno alrededor del desarrollo espiritual, que se da más por el cómo evolucionamos en esos sistemas de conciencia, de esas estructuras de conciencia, pero por el otro lado, en lo que Oriente ha sido más experto, y es en cómo desarrollarnos alrededor de los estados. Entonces, por eso el hinduismo y las culturas védicas y antiguas, budistas, tibetanas, tienen una gran conciencia alrededor del conocimiento de cómo entrar en esos estados de conciencia, a través de la respiración, a través de la postura corporal, a través del yoga, el Ayurveda. Tienen una gran tradición muy fuerte en esas tradiciones, que de pronto nosotros como occidentales hasta el siglo XX empezamos a conocer curiosamente. Pero Occidente ha sido más fuerte en desarrollar esos sistemas alrededor del desarrollo del psicológico de las personas. Y tenemos lo que hace Ken Wilber es como hacer un gran consolidado de esas visiones y reunirlas en un mapa muy complejo, pero tiene una oportunidad muy chévere para uno como educador, para uno como ser humano,
para darse cuenta de aunque todos necesitamos agua, todos necesitamos comida, todos necesitamos ropa, todos necesitamos techo, no todos tenemos las mismas ideas de cómo conseguirlos, porque no todos podremos entender nunca lo mismo en un mismo momento. Lo único, entonces, ahí viene la oportunidad. Si no todos vemos lo mismo en el mismo momento, si donde todas las personas tienen una familia de valores diferentes que los orientan, que regulan, quiere decir, tienen unas matrices, acá a veces llaman en Occidente como lugares de enunciación, a veces llaman también a eso como las cosmovisiones, como aquellos valores que movilizan nuestro hacer y nuestro pensar. Y nuestra vida se ve mucho, así nosotros no seamos conscientes de esas estructuras, de esas matrices, nosotros todo lo que hacemos, todas nuestras acciones están inspiradas. Quiere decir, toda nuestra, en el cuadrante superior derecho, donde están el esquema de los comportamientos, está ligado a procesos interiores. Y todo lo que hacemos afuera, en el colegio, en el barrio, en la familia, que son como los sistemas sociales, eso tiene detrás todas unas perspectivas culturales compartidas. Y esas perspectivas culturales pues se sintetizan en esas 8 estructuras. Quiere decir, podemos tener un desarrollo de estados de conciencia muy elevados, pero podríamos no estar muy desarrollados en las estructuras, que eso es lo que pasa a veces en ciertas comunidades donde dicen, ve, pero si este hombre era tan espiritual, ¿por qué resultó abusando de estas personas? O porque si alguien estaba ya como en esta visión espiritual, ¿por qué es homófoba, por qué es xenófoba, porque tiene un sistema tan conservador? Entonces ahí es donde uno dice, y es donde Wilber le alerta a uno y le advierte, es que para una espiritualidad integral necesitamos desarrollar paralelamente tanto estructura como estado. Para los estados, tenemos muchas tecnologías a nuestro alcance para desarrollar los estados de conciencia. Tenemos el juego, tenemos la exploración, la respiración, el canto es muy importante, la danza, como una herramienta importantísima para la cohesión, la conexión con las personas. Pero si queremos trabajar las estructuras, ahí tenemos que tener otras tecnologías. Ahí es donde la conversación es como la piedra fundamental para poder ser solidario con todas las perspectivas. Pero puede que nosotros no estemos en el nivel de escuchar todas las perspectivas porque a veces nos cuesta escuchar mucho a las personas que no piensan como nosotros y nos sentimos como sin herramientas, nos cuesta un poco ponernos en el lugar de los demás, de pronto saber muy bien cómo, como docentes, en un contexto hipotético que nos toque que llevar eso que sabemos con otras palabras, con otras interacciones, con otras dinámicas lúdicas para enfrentarnos, porque como les digo, pues no nacemos todos en el nivel de conciencia integral. Tenemos que pasar todos por esos pasos. Querámoslo o no, es muy difícil que alguien que con una conciencia integral lo tenga pues a muy corta edad, porque pues la vida pues va generando ese proceso evolutivo. Obviamente eso se va acelerando y para mí es muy sorpresivo ver, por ejemplo, a mi hija, que ella tiene 18 años y tiene una conciencia también que lo que ella está viendo y percibiendo y su inteligencia emocional, yo a esa edad yo no estaba en ese proceso. Quiere decir como que se acelerara también el proceso y ciertas cosas que yo leía en la universidad ya las leyó en el colegio. Entonces como que también tiende por el proceso tecnológico y el proceso social y cultural que estamos viviendo y también la pandemia está catalizando también esa aceleración de esas visiones de mundo, que cada vez más personas instalen pues el nuevo sistema. Un nuevo sistema que incluya y trascienda al anterior, incluir y trascendencia. Piaget hablaba de acomodación y asimilación. Otros hablan otros ponen la metáfora de la cebolla, como que tiene muchas capitas y uno como en que cada capita va vistiéndose de una manera diferente, pero no es que uno ya deje de alimentarse, no es que uno ya deje de necesitar una casa, no es que uno ya la sexualidad no sea lo importante, sino que se deja de identificar exclusivamente con ese escalón para pasar. Hay unas personas que se identifican mucho con la comida, como pasa en Estados Unidos, que tienen un porcentaje de obesidad muy grande. Entonces uno dice, ¿por qué se quedaron estancados en el estado oral, que es el estado más básico de la alimentación? ¿Por qué otros se quedan anclados en la sexualidad y se les vuelve una cuestión de la sexualidad como un asunto trágico, donde a veces creemos que en el pluralismo que trajo la posmodernidad y la revolución sexual de los 60,
trajo una liberación, pero al tiempo también trajo también una visión trágica de la sexualidad, creyendo que un amor libre era un amor que tuviera la libertad de escoger muchas parejas, no un amor libre del miedo, libre de muchas cosas que atan una relación. Entonces como que entendimos también ciertas cosas que nos llevaron a un desemboque y a enfermedades sexuales y a problemas también con las adicciones en las drogas, en esa liberación, que fue un desboque, pero que querían era una liberación. Entonces, como que lo integral llega y resume un poquito en cómo no seguir un poco con esas patologías de cada estructura de conciencia, porque todas se necesitan, porque hagamos de cuenta que yo estoy acá en el edificio donde vivo, esto es una casa, y estoy en el segundo piso. Si me quitan el primer piso, esta casa se cae. Quiere decir, requiero todos los pisos anteriores. Yo no puedo quitar el piso de abajo, que es más básico, se me cae toda la estructura. Es más o menos como funcionan los sistemas de conciencia, que para poder estar en un nivel integral, pues sí te tienes que tener esos niveles anteriores pues resueltos de alguna manera, o si no, y tiende la sociedad también en estos momentos, en el tiempos de posverdad, de fake news, también a volver a aparecer otra vez el reencauche de las visiones mágicas. En nuestro argot, ahorita con la pandemia surgió mucho todo este revival de una serie de información que resulta especulativa, que confronta un poco a las visiones científicas. Es muy interesante tener el mapita, tener una brújula, es como tener un GPS bien funcionando, que nos permite también cómo poder dialogar mejor con las personas, cómo poder, sin tener que, y eso a veces es difícil. Constanza me había levantado la mano ahorita y yo pues quería desarrollar la idea completa, pero entonces, Constanza, cuéntanos. Sí, profe, es que yo retomé una partecita acá de la unidad, espéreme un momentico y yo la busco, profe, donde dice que, que obviamente nosotros debemos trabajar esos espacios de conversaciones, pero que debemos evitar en nuestras conversaciones los chismes, la competencia despiadada y la excesiva idolatría. Entonces, hay momentos donde uno se encuentra con compañeros, con personas que están en nuestro entorno y se evidencia eso. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos llegar a abordarlo para que no se llegue de pronto a afectar ese espacio que se tiene con todo que yo soy, que yo hago, que yo estoy, que yo, y eso de alguna manera afecta el proceso de todos, el ambiente de todos, que es importante trabajarlo también para poder alcanzar esas conversaciones amenas de las que tanto queremos, de tener en cuenta los puntos de vista de los demás, pero respetarlos también. Habrán cosas donde no nos vamos a entender, pero que de alguna manera estamos trabajándolas. Entonces, cómo poder apoyar de pronto esos procesos que las personas o aquella persona que quiera pues generar este tipo de situaciones podamos trabajarlas? Eso era, profe. Sí, Pilar, una cosa importante es como que esto no nos pueda llevar a clasificar a las personas. Entonces pues, empezamos a meter a la gente como en clasificación. Lo mismo que el enneagrama, son como unas orientaciones generales para tener como mayores perspectivas. No es para clasificar a la gente. No es que una cosa sea superior a la otra en términos morales, es en términos de complejidad del pensamiento. Normalmente las visiones míticas solo piensan en blancos y negros, solo ven como dos opciones y uno ve que culturalmente dice la teoría integral que pues el 40-50% de la población pues ve más el mundo así sin matices, ven más en matices así blancos y negros. Y eso es lo que lleva a que ahorita, quién sabe ahorita esta noche quién ganó en Estados Unidos, pero parte de la estrategia de polarización de los políticos se basa mucho en que como hay muy buena parte de la población que entiende más ese lenguaje, no entiende tanto el lenguaje de la ciencia, no entiende tanto el lenguaje de la racionalidad, entiende más ese lenguaje contagio emocional. ¿Cómo contagio? Como los niños chiquiticos, que un niño llora acá en una sala cuna y el otro está llorando también, porque como que tenemos como, y a veces la sociedad funciona más con eso, y la mentira, como con el chisme. El chisme es una manera eficiente y de bajo costo de castigar a las otras personas.
es una manera muy evidente de cómo avergonzar también al otro. El chisme es un arma de los débiles contra los poderosos. El chisme es una manera sutil de violar la dignidad de los demás. Entonces, es de las más sutiles, es de las más sutiles. Uno a veces no se da cuenta, pero es una manera de vengarse. Y la venganza tiene que ver más con un impulso y un instinto automático de autopreservación más que de autorreflexión. Quiere decir, nosotros a nivel de la educación tenemos que ir mirando a ver cómo ir subiendo esos niveles psicológicos, porque no podemos ver eso en la política, que tengamos un presidente así sin la población lo esté sosteniendo. El músculo de lo integral, el músculo de lo racional, si se quiere, y el músculo de lo pluralista es todavía una minoría. Y uno piensa, yo a veces me distancio un poco del pensamiento posmoderno, pero también les agradezco mucho que fueron los que llevaron a cabo toda esa liberación de verdad, de la multiculturalidad, toda esa cuestión de lo indígena, lo ancestral, llevaron ese sabor a nosotros y hay que agradecer el voto a las mujeres. Alguien también reseñaba esta película de Mandela, ¿cierto? Selma. Esos líderes, Gandhi, Luther King, Desmond Tutu, fueron personas que llevaron una conciencia pluralista a la población, que es muy importante, sino que uno se queda con la frutica buena y con el frutico malo lo deja, porque lo bonito de esta visión integral es que dice que cada una de esas estructuras tienen cosas lindas, potentes. En lo mágico hay cosas lindas. Yo a veces me siento con un pensamiento mágico también. Cuando prendo una velita, creo un ambiente rico, creo un ambiente mágico también. Y lo hago como buscando hacer magia, buscar una musiquita, cuando uno quiera tener un momento romántico con su pareja y quiera hacer algo bonito, puede hacer magia también, la magia está en nuestras manos, pero hay unas cosas de la magia cuando ya de pronto pues, se cree uno como sí, como que ya hace, sí, bueno. Ustedes me entienden un poquito ahí cómo retomar un poquito lo mejorcito de lo mejor. Lo mítico, tendremos algo bonito en lo mítico. Por eso yo en el módulo escribía un poco también cómo una educación en cada una de esas visiones, cómo integrar lo bonito y cómo sacar lo maluquito. Chévere lo racional y todos somos emocionados por los logros que ha tenido la ciencia, pero hay algunas cosas de ese imperialismo científico así tan, el positivismo y así tan, que solo los hechos físicos nos importan. No, tampoco, nosotros también tenemos, pero el problema es cuando ya volvemos y decimos, como cuando uno se desenamora de algo, uno ya no quiere tener eso, uno ya lo ve como la alergia. Entonces ahí está el tema con las cosas. Uno se desidentifica de la visión anterior y uno por momentos empiezas como a sentir una especie de, ¡ay, qué pereza otra vez esta gente hablando de...! Y yo tuve la oportunidad de tener esa terapia hace unos años con mucha gente feminista, con mucha gente del pensamiento decolonial, con todo el diálogo de saberes, todo, y maravilloso. Pero empieza en un momento, uno se da cuenta cuando esa estructura empieza ya como no a saturarse y a decir, uy, yo ya necesito como otra cosa. Yo ya no me pasa, yo ya solamente esta cosita así. Y ahí es cuando uno se da cuenta en que empieza uno a distanciarse. Y esa distancia hay que hacerla con mucho amor, con mucha dulzura. ¿Por qué? Porque esas personas que vienen ahí caminando son personas importantes, tienen algo bonito, que no todo es bueno, pero en un momento donde estamos, en un momento tan polarizado, tenemos que unir. Ahorita la izquierda está desunida, la gente progresista y la gente alternativa está muy desunida porque, ay, es que no me gusta y esta cosita del otro, y el feminismo luchando con esto, y los veganos por allá luchando con los otros. Pero yo lo que me he dado cuenta, a pesar de que uno le genera alergia al modelo en el que viene anterior, porque miren, Wilber habla de dos temas muy importantes, adicciones y alergias. La adicción es cuando yo me identifico y me apego a mi idea, me apego a mi sistema de creencias. Y alergia es cuando yo ya rechazo y yo ya no quiero, yo rechazo mucho de lo que vengo, ¿cierto? Como que yo ya no quiero eso. Como cuando uno se desenamora de alguien, uno ya no quiere otra cosa, no quiere vivir y experimentar otras emociones y otras historias. Es muy bonito eso, y es lo sutil que hay que tener en cuenta, de que el proceso de nuestra conciencia pues va cambiando. Y tenemos que tener la suficiente dulzura de poder darnos cuenta. Es como, lo que me parece más potente de Wilber es que nos da una herramienta también para darnos cuenta de que eso no va a tener un tope, sino que eso es abierto, es abierto. No es algo como que hasta acá llegó.
acá, se quedó. Somos como a veces se sienten las personas, ¿no? Esto es como, ¿qué es lo que le critican a los posmodernos? Que ellos, a pesar de que decían que la horizontalidad, de que no hay jerarquías, de que todo es igual, de que hay que respetar las diferencias, dijeron que sí, hay que respetarlas, pero las principales son las nuestras y esto es lo mejor de lo nuestro. Como que también se pusieron en el tope de la cúpula con una especie donde decían, no hay jerarquía, pero nosotros somos los únicos, somos lo que le pasó a Hillary Clinton cuando en las primeras elecciones con Trump, que la montaron con los conservadores y los republicanos y tan, y le dieron, y le dieron, y le dieron, que la gente se hastió de eso, y dijo, ay no, ya no me cae mal ese discurso de tanta agresividad, entonces me voy entonces con el que me dice América Grande, yo sí les voy a proteger, yo les voy a dar empleo, y este man se ganó también un gran trabajado una gran, eso está pasando mucho en nuestros países latinoamericanos también. Entonces, lo bonito de esto es poder como tener esa herramienta. Entonces tenemos la herramienta, que es la visión integral. Yo solamente les propuse 2 actividades. El fotorrelato de las inteligencias múltiples, que en el caso, por ejemplo, que hizo Milena, y a propósito que te veo ahí de frente, tratar de que en la última diapositiva del psicograma, tratar de generar como un 100% en todo. Tú a veces como que notaste el 80, el 85 y como que tratar es más bien como que en esa torta poder colocar el 100 en cada, que sumen el 100. Bueno, entonces en ese ejercicio, pues con ese interés es para explorar eso de la inteligencia múltiple. El otro ejercicio importante son los cuadrantes, que yo veo que algunos lo hicieron muy espectacular. Me gustó mucho la profundidad como lo hicieron también, donde pudieron explorar una problemática desde 4 perspectivas. A mí una vez en un taller alguien ponía el caso muy chévere y era con un fenómeno ustedes recuerdan el atentado de las Torres Gemelas, y él hizo el ejercicio así, ¿cómo lo contaría si fuera el bombero? ¿Cómo lo contaría si uno fuera el presidente? ¿Qué historia contaría si uno estuviera en el edificio? Entonces le da como una serie de perspectivas. Era un literato que está haciendo, es un chico que conocí mexicano, que hace literatura, y por ahí escribe una novelita, me gustaría leerla, donde utilizó el esquema de Ken Wilber para crear los personajes y crear la narrativa de una historia, tratando de mirar como varias voces, la voz de allí, la voz de acá, la voz de diferentes, de lo interior, lo exterior, lo individual y lo colectivo. En el cine también lo he visto mucho, como hay unas personas cineastas que han utilizado esa teoría de Wilber para desarrollar la cuestión del plano cinematográfico. Ustedes saben que el plano no es solamente el encuadre de la fotico donde estamos todos acá en primer plano, ¿cierto? Es un plano todos, primer plano, de hombres para arriba, sino que también es el momento, es como lo que dura desde que yo le doy play a la cámara hasta que la apago. Entonces hay diferentes tipos de plano. Entonces la teoría integral la han usado los cineastas para decir, cuando vamos a utilizar los planos, los primeros planos, vamos a trabajar el plano subjetivo, el plano emocional. No, si yo quiero generar una historia, una cosa erótica, una cosa emotiva, o la parte gestual de las personas, tengo que utilizar esos primeros planos. Si yo quiero utilizar el plano general, que es un plano para describir un lugar, pues yo utilizo el plano amplio, el plano como el cuadrante inferior derecho. Si yo quiero planos emotivos, más emocionales, que narren. Entonces han utilizado un poco el uso de esa herramienta, de ese mapa ACAL, que significa omnicuadrante, omninivel, para utilizar eso. Hay otra gente que en el cine también he visto, hay unos profesores en Estados Unidos muy interesantes que están haciendo cosas muy bonitas, que para hablar de la teoría integral están haciendo como un banco de películas. Por ejemplo, me pareció muy curioso porque la Matrix y Star Wars estaban en esta, y Lucy, que algunos lo presentaron en sus videos, hacen parte de esas películas que llaman también películas integrales, que abordan, por ejemplo, El Caballero de la Noche, el Doctor Strange, de esas películas que son muy populares, pero estas personas tienen ya esa conciencia, a veces desarrollan mucho esa vida emocional, el mismo Joker, uno lo lee también en una perspectiva también, como esta gente tiene esta información, tiene un poco esa visión multiperspectiva. Lucy, hay muchas. Yo he querido hacer también yo he sido muy cinéfilo y también he querido utilizar mucho el cine para entrar a comprender un poquito de eso. Entonces me gustó mucho esto. Y hay otra gente que lo está utilizando en medicina.
Hay personas que, médicos, arquitectos, psicólogos, sobre todo también, parte de gente que está en la parte, en el arte también, en la música. Yo encontré acá a dos artistas, pues, que fueron los que hicieron este evento el año pasado. También un guitarrista caleño, como gente que encuentra esta teoría y tiene como unos insights muy bonitos para sus vidas, pero también para un mejor vivir, digámoslo así. No es solamente una cuestión intelectual. Como ustedes vieron, pues esta visión tiene un conjunto de prácticas que le ayudan a uno a vivir mejor, a sentirse mejor, a tener mejores relaciones. Y el último fue la Carta del Perdón. La Carta del Perdón, pues lo que buscaba era también volver otra vez a activar la parte relacional de ustedes, de buscar un pretexto educativo para sanar alguna situación. Muchos lo hicieron como una carta hacia sí mismos, otros lo hicieron hacia otras personas. Pero entonces el objetivo de este ejercicio era que ustedes lograran utilizar un pretexto de la escritura para sanar una situación. Ya sea que ustedes la hubiesen entregado o no, ya tiene un poder en ustedes, porque como dice Desmond Tutu, pues el perdón es una liberación emocional. El perdón es una práctica espiritual, pero tiene una connotación fuertísima de liberación emocional. Cuando uno perdona, uno abre un espacio más grande para tener más libertad para vivir, pero si uno no perdona, pues se va quedando con un mundo de situaciones conflictivas en uno, que le quitan mucha energía, como veíamos en el trabajo con la sombra, quita mucha energía. Entonces, como que ¿quién quiere vivir cansado? ¿Quién quiere vivir agotado? ¿Quién quiere vivir sin creatividad? Pues nadie, todos queremos vivir es como como mayor energía, como con mayor presencia, como con mayor libertad. Entonces, por eso esas prácticas se vuelven como unas prácticas que ayudan mucho. Ahí está también el Ho'oponopono, que también es unas prácticas que buscan perdonar, agradecer, que es una tradición milenaria de Hawái, que también buscan lo mismo, pero entonces uno lo encuentra en el curso de los milagros, también en las prácticas cristianas, católicas, encuentra otra vez el perdón. Si se va también a otras tradiciones místicas, tanto de Oriente como Occidente, encuentra unas prácticas para trabajar el perdón. Entonces es muy chévere cómo las puede uno ir apropiando en su acervo personal para ir como creando. Porque eso no nadie nos enseñó, ni las familias, ni nuestros papás, ni eso, hay muchos ejemplos de eso. Entonces tenemos que empezar a que esos ejemplos se vuelvan más populares, volver de moda ese tipo de prácticas, la práctica de la gratitud, del perdón, de los acuerdos que podemos tener, porque yo creo que como pedagogo yo he encontrado de que yo en un ambiente de aprendizaje puedo tener a veces diferencias mucho en perspectivas de mundo, pero a veces hay ciertas pedagogías que me ayudan que esas cosas no sean tan perceptibles, sino como que la gente se conecte de corazón a corazón. Y lo he visto, es más, cuando la gente entra en un espacio de vulnerabilidad, cuando contamos un poquito de nuestras vulnerabilidades. Ahí las personas entienden un poquito, por fin, que somos perfectibles, que nos hemos equivocado, que hemos hecho daño, pero también nos han hecho daño nosotros. Cuando entramos a recordar los círculos de paz, cuando encontramos los espacios donde empezamos a abordar la vulnerabilidad entre nosotros, quiere decir a desnudarnos, a crear una sinceridad inusual como personas, ahí yo he notado que ahí esas estructuras pueden ponerse en un lugar y ahí como que entra ahí una conexión entre alma y alma, entre corazón y corazón, que busca que las personas se sientan más con el otro, que haya mayor empatía, que haya mayor posibilidad de conectar con las personas. Lo he notado. Quiere decir, es a través de esas prácticas de sinceridad radical donde realmente se pueden sanar esas cosas, no cuando uno se engaña, porque ustedes se dieron cuenta en la primera unidad que uno de los mecanismos de defensa y una de las cosas que más nos entorpecen nuestro proceso de transformación personal, pues es los engaños, las mentiras. Siendo la infidelidad también una mentira, también que se echa a alguien cuando está creyendo que queriendo una transformación interior, de romper un límite interior, de ser un ser humano diferente, lo busca rompiendo un límite alrededor de la sexualidad. Entonces se busca una transformación por fuera, externa, pensando que haciendo eso le va a liberar de esa posibilidad, de esa transformación. Y es un patrón que se repite mucho en nuestra cultura machista, que al no tener las herramientas de transformación
interiormente, de romper ese límite, pues lo rompemos afuera y no nos satisfacemos con eso, entonces estamos totalmente en un círculo vicioso donde cae a veces el ser humano porque encuentra de que está buscando afuera lo que tiene que buscar es adentro. Entonces es una de las cosas con las que yo interpreto también ese deseo insaciable de estar buscando algo que uno no se le ha perdido, pero pues entonces uno lo está como resolviendo. Ahí es donde entra un poco lo que llaman un poco en la sexualidad trágica, es donde empezamos es a buscar y a llenar esa sensación en la pornografía, la buscamos es en cosas que nos alejan de la intimidad real con nuestras relaciones, sino que nos llevan es como a una cuestión más desconectada emocionalmente como con nuestras parejas y todo eso. Entonces, es muy interesante que así como hay una educación integral, tradicional, conservadora, pues así también hay una política tradicional, conservadora, hay una sexualidad que es, cada una se puede vivir en cada una de esas, y en cada una de esas hay sus apuestas. Entonces, esa era como la intención de hacerlos vivir y a ustedes una experiencia donde ustedes pudieran comprender esto, pues haciéndolo, porque pues comprender esto de la teoría Cal solamente ahí leyendo eso no era fácil, y ya viendo, me gustaría de pronto que ustedes me compartieran también cómo fue la experiencia con los ejercicios que hicieron, qué insight tuvieron frente a los ejercicios propuestos, desde la parte, ojalá también explorando los 4 cuadrantes, en términos cómo se sintieron emocionalmente, qué cosas han pasado después de haber hecho los ejercicios, que la verdad no los he visto todos, pero como les digo, los he disfrutado los poquitos que he visto. Me gustó mucho las conversaciones que tuvieron, muy chévere, pareció muy bonito. Creo que es parte de las pedagogías también para la paz, empezar a crear más conversaciones, más círculos, más espacios de conversación sobre temas. Hasta encontré hace poco un sociólogo que se inventó los cafés para la muerte. Y son unos cafés donde la gente se reúne a hablar sobre ese tema que es tabú y se ha vuelto popular en varias partes del mundo, donde la gente como que habla sobre esas cosas, habla sobre cómo les gustaría morir, donde empieza a abordar esas cuestiones que son muy, muy duras de una manera más compasiva, más amorosa. Y de ahí, pues, parte de las pedagogías que siento que como pedagogos podríamos empezar a ofrecer más a nuestros estudiantes es todas estas cosas que estamos abordando, pero como con arte, con creatividad y de acuerdo también con la edad con la que estemos trabajando. Pues no se puede llevar, eso es muy clave, por eso también yo les propongo el modelo integral, porque ojo, con primera infancia pues hay que tener en cuenta unas cosas y de acuerdo a los temas. Entonces me gustaría escucharlos a ustedes como que ya iniciamos al principio, pero cómo fue la experiencia que tuvieron y los insights. Quiere decir, porque recuerden una cosa importante para terminar, les voy a decir. En la pedagogía para la paz hay que involucrar las verdades personales, las verdades interpersonales y las verdades ya sistémicas, pero a veces en nuestro afán por comprender rápidamente solo nos quedamos con la verdad del cuadrante de objetivos, casi los cuadrantes de la mano derecha. En los de la izquierda casi no le metemos el diente y como decía el compañero Carlos, nos cuesta a veces hablar de eso, porque no estamos acostumbrados, porque nos da miedo, porque es un espacio de vulnerabilidad meternos ahí. Pero curiosamente, en el desarrollo de los cuadrantes de los derechos, la sociedad anda a raudales, anda rapidísimo, tenemos internet, tenemos grandes tecnologías, tenemos muchas cosas, pero en los cuadrantes de la mano izquierda parece que estamos muy decaídos. Es lo que Hansi Freitag también nos llama la atención, de que si queremos abordar los problemas complejos del mundo, nos toca aquí abordar también las bases emocionales de esos problemas, nuestras relaciones con ellos. Por ahí alguien citaba a Hansi, y Hansi es uno de los autores como privilegiados de este 2020 para mí. Me ha llevado como a tener como una... para resumirlo, Hansi Freitag ha sido como el autor que ha llevado el esquema integral a pensarse la política, y a pensarse la política mundial. Y ha construido unos libros maravillosos donde él ofrece por ahí un texto de él de los 4 cuadrantes enfocado a analizar unos fenómenos históricos. Y él es un hombre muy joven que ha invertido mucho su capacidad intelectual en volcar esa teoría integral en 2 libritos. Uno relacionado a cómo se desarrolla el ser humano y resume, hace el esfuerzo de Wilber y un poquito más. Y en el segundo tomo nos muestra cómo se desarrolla la sociedad. Entonces crea un modelo evolutivo
para mirar un poco cómo evolucionan las leyes, los estados, la cuestión de la libertad, y lo va poniendo con ejemplos. Y al final del libro propone un plan político para construir una política, lo que llama una política metamoderna, una política integral, se podría llamar. Y creo que es el que ha refrescado un poquito, porque es que Ken Wilber se quedó un poquito más en la parte espiritual y en la parte del estudio de las religiones, y él profundizó mucho a eso, porque es como su fuerte. Pero Hansi lo que tiene interesante es que lo lleva más a un pensamiento político. Y ahí están unos esquemas que inspirados ahorita podría mostrárselos, pero les doy la palabra a ustedes para que canten un poquito a ver qué fue lo que pasó. Escuchemos a los otros, ya hemos escuchado también a unos, de pronto ahí está Diana, Angélica, de pronto no hemos escuchado como... Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Ana Paola. compañeros. Bueno, Paola. pues yo no he trabajado todos los ejercicios. He trabajado 3, pero pues me han parecido muy interesantes, muy llamativos, y pues quise profundizar un poco en el problema del acoso escolar o el matoneo. Entonces, pues para la conversación contacté a una docente orientadora que es, bueno, es cercana a mi familia. Entonces, me pareció muy interesante ahondar en el tema, ya que pues yo creía que sabía mucho y la verdad era que no sabía mucho del tema del acoso. Y pues reflexionando sobre esto, como la parte, pues que es como un caparazón, ¿no? Una vez es lo que hablamos acá, ¿no? Que de pronto para esconderse detrás bueno, digamos, para esconder mucha vulnerabilidad, el acosador o la persona que agrede a la otra persona, pues se pone ese caparazón y ese escudo de que él es el superior al otro, y pues eso era lo que comentábamos con la docente, con la orientadora. Entonces, cómo uno a través de esas máscaras, sí, ese como caparazón esconde la vulnerabilidad de la persona que agrede. Y también, pues, un poco lo que hablamos también otro día, que era de que uno también puede llegar a ser un agresor en cierto momento. O sea, que uno de pronto también por sus actitudes o, sí, por muchas cosas, uno también puede llegar a agredir a otras personas, sea directa o indirectamente. Entonces, como que reflexioné mucho sobre ese tema también a partir de los 4 cuadrantes, y que muchas veces también mi compañera decía que la familia trata como de evadir el tema, las familias tratan de esconder esa parte, o sí, como de decir, no, esta persona o mi hijo no está haciendo esto es falso, o tratan como de esconder el problema en vez de solucionarlo muchas veces. Entonces, esa fue como mi reflexión del tema. Dime. ¿Estaba escuchando un poquito bajito? Ah. Pero ya. que- No, te alcancé a escuchar. Me parece muy chévere lo del matoneo como una problemática que le hayas explorado de los 4 cuadrantes. A un autor hace unos años le había escuchado un poco, es que las múltiples caras de la agresión, como las diferentes maneras en que uno agrede, y es chévere tener parte de la alfabetización emocional requiere como tener un poco ese conocimiento, de saber un poco que es una cosa, la hostilidad, por ejemplo, que va desde un gruñido, un grito, ¿cierto? Un comentario descalificador, como cuando uno está listo para atacar. Pero también hay el sarcasmo, también uno a veces hay unas palabritas crueles, burlonas, agresivas, que tienen como, a veces está enmascarado como con ingeniosidad, como alguien dice, uy, qué inteligente, pero va va como con un venenito, ¿cierto? Y eso a veces va creando una barrera en las relaciones. A veces también otra cara de la agresión es la mala voluntad, un deseo como que a los otros les vaya mal. Pasito para odiarlo, ¿cierto? Ya, eso se puede manifestar, esa mala voluntad se puede ver como desprecio, envidia,
celos, y lo que llaman, no sé quién fue el que llamaba eso, un concepto alemán que se llama Schadenfreude, que es como disfrutar con el sufrimiento de los otros, una emoción bien curiosa. Está el desprecio, ¿cierto? Entonces el desprecio es como un poquito de asco, de ira y ya está ahí el desprecio, ¿cierto? Entonces como que a veces, pero hay unas formas de agresividad que también como seres humanos, por lo menos yo he sido muy consciente de que tengo un poco esta de la agresión pasiva, ¿cierto? De que las personas que de pronto nos cuesta un poco más, no somos tan explosivos violentamente, sino que tenemos una manera de agredir de una manera pasiva. No sé si ustedes conocen esa emoción, que es un poquito, que es muy común, ¿cierto? Nos pasa mucho a los que de pronto reprimimos un poquito la ira. Cuando reprimimos la ira, uno de pronto, como que uno se siente, no, es que no lo siento, pero por detrás uno está lleno como de una ira y no la explota. Hay gente que es más la explota afuera y otros tenemos la agresividad pasiva. Yo me he dado cuenta de esa situación. Entonces tenemos esa otra, hay otra, que es la crítica despiadada, crítica con cero compasión, ¿cierto? Entonces como que hay veces el que dicen, uy, este hombre o esta mujer dice las cosas tan fronteramente, pero a veces esa crítica a veces es como violenta. Y están pues ya las que son las agresividades extremas, que ya la violencia. Ya es cuando yo ya, pues ya está. Y está otra que tampoco no somos muy conscientes y es la defensividad, que no siempre es agresiva, pero a menudo lo es. Entonces es como que uno se defiende, está en una actitud de defensa. A veces la dureza también es otra manera de agredir. Hay unas bromas que parecen chistecitos, pero tienen un poquito como unas bromas que van infundiendo como vergüenza y eso también es una manera de agredir. Tenemos el chisme, que ya lo habíamos visto, una manera sutil como también de generar como... Y está la intimidación, como lo que llaman el bullying y el matoneo, como infundirle miedo a los demás, ¿cierto? Y hay otras también otras maneras sutiles de hostilidad y es de agresividad, es como la excesiva competitividad entre las personas. Y bueno, el odio, que por ahí también se ha hablado mucho las personas de que el odio también es parte de nuestra manera. Entonces es muy chévere uno tener ese mapita de las caras de la agresión para saber uno un poco con cuál uno resuena más, cómo es su manera de acuerdo a su personalidad y poder hacer esa autoindagación y esa exploración de, no, mira, para mí y trabajar. ¿Cómo se trabaja eso? Trabajando cómo uno siente primero, ahí vuelve otra vez el esquema de los cuadrantes. Entonces, ¿cómo siento yo eso? ¿Qué partes del cuerpo siento yo cuando yo me da esas ganas de violentar al otro? ¿Qué me siento? ¿Qué partes del cuerpo? ¿Qué colores tiene? ¿Qué textura tiene? Empezar a crear como ese marco fenomenológico de la emoción para la exploración de eso. Y hacer el ejercicio de indagación. Cuando tiene la oportunidad uno de pelear, es un momento importantísimo para mirar un poco esas caras, porque no todos, como les digo, actuamos de la misma manera. Quiero decir, hay un degradé hermosísimo para mirar eso. Entonces me pareció muy chévere el ejercicio que hiciste, igual también el que otros hicieron de cómo, me gustaría escuchar a los otros como en ese ejercicio de múltiples perspectivas, qué insight tuvieron y cómo se sintieron haciendo el ejercicio, si ya lo habían hecho y qué elementos tuvieron. Gracias, Paula. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. Pues, maestro, yo hice mi modelo ACAL sobre la falta de espacios artísticos en tiempos de pandemia para la comunidad de músicos. En mi caso, yo estoy más desde el lado de la educación musical, pero sí tengo muchísimos amigos que están sufriendo ahorita por el tema del COVID y bueno, como todas las restricciones
que se han dado por eso. Entonces me pareció como una problemática interesante. A pesar de que solamente hice la entrevista a uno de ellos, pues digamos que muchas de las cosas que puse en el modelo, por ejemplo en la parte de la interiorización a nivel colectivo, tenían que ver con esas reflexiones que hicimos con ellos, hablando con varios de mis amigos, pues que decían que se han sentido muy frustrados, que el hecho de depender, por ejemplo, económicamente de otras personas, el sentimiento de abandono estatal, de pronto el desconocimiento de políticas públicas que les permitan tener como ayudas, el tema de la desesperanza, como que no saben si van a seguir siendo músicos, incluso son como cosas que les han pasado de manera común, y pues cada una las puse en el mapa y en el modelo. Me parecieron un poco duras, y digamos que cuando ya dialogaba con uno de mis amigos me decía, bueno, ¿y qué opciones para solucionar una situación como esa? Él me decía, pues básicamente ha sido como reinventarse el tema de muchas personas, buscar otros campos en los cuales desarrollar sus actividades o buscar ingresos económicos diferentes. Eh, y salía también como un poco una problemática adicional que valdría la pena luego estudiar, y es como el tema de la competencia, como el tema de la demanda, y que ahora tenemos muchas personas de otros lugares. O sea, como que esto ha hecho que migre la gente también, gente de la ciudad que tuvo que irse pues otra vez para sus respectivas ciudades, gente del campo que se ha venido acá a la ciudad, y en muchos casos terminan regalando su trabajo, como que eso implica un cambio en las tarifas, que ya no puedes cobrar lo mismo. Bueno, no sé, como muchísimas cosas, pero lo que me decía mi compañero sobre todo era el tema de volver a inventarse, volver a buscar otros campos, volver a mirarse, dejar de pensarse solamente como músico, que eso es algo que para nosotros los artistas es algo muy complicado, como que es casi como si uno se definiera por su profesión, que no le pasa, por ejemplo, a los médicos, no le pasa a los ingenieros. O sea, es como, incluso a uno de profesor no le pasa, que es como su trabajo, su familia y ya, pero para el músico es como si todo su ser fuera el ser músico. Entonces también es como ese conflicto interno de repensarse desde lejos de su profesión. Me pareció muy interesante hacer como ese diálogo con él y con otros amigos, pues porque para ellos eso ha sido tal vez lo más difícil, el hecho de enfrentarse a que ser músico no es la vida entera, ¿sí? Eh, pues bueno, eso es como la reflexión que hice sobre eso. Y ya la otra actividad que por mi parte hice fue la carta del perdón. Yo elegí hacer la carta del perdón a mí misma, como cuando era pequeña, o sea, a mi niña interior. Es una actividad interesante porque le toca a uno mirar muchas cosas de su pasado, pensar en cómo le pedirías perdón a otra persona, o sea, mirarse desde afuera, como si fuera otro ser humano diferente. Me gustó mucho hacer esa actividad. Y ahorita que estaba planteando las tres actividades, estoy como haciendo ese trabajo, quería pues, compartir con ustedes, y con eso termino, un libro que encontré de Thich Nhat Hanh, que se llama El arte de comunicar. Eh, Creo que lo consiguen fácilmente en la librería de la Universidad Javeriana. Eh, y habla mucho del tipo de comunicación, de la comunicación no violenta, de algunas actividades en las que uno puede, con su familia, con su núcleo más cercano, con los estudiantes, con personas del pasado, ni siquiera ni siquiera es necesario que estén ahí las personas, sino como hacer el trabajo de la conversación, incluso imaginando a la persona, así no esté de manera presencial, que es una cosa con la que tenemos que convivir ahora con este tema de la pandemia. Entonces, pues me pareció muy valioso, y ahí pues lo quería dejar como para compartirlo. Gracias, Angélica. A ustedes, Sí, gracias.
Yo vi tu video, una parte, todavía no lo he terminado, pero pareció muy chévere cuando el músico hablaba de esta necesidad como de mirar, como explorar nuevas capacidades. Me gustó mucho. Y él hablaba un poco que le gustaba también la cocina. Es como que estamos en un momento donde se está poniendo a prueba nuestras vocaciones más profundas. Y no solamente nuestras identidades profesionales, es que también vamos a ponernos a ver que en el futuro no vamos a estar tan, y yo lo siento ya en las futuras, en las presentes generaciones, no se están viendo que su identidad profesional se vaya a ver solamente en algo así, sino como que, lo digo por el caso acá personal, hay intereses de Yara que quiere buscar un trabajo de la medicina, pero quiere buscar un trabajo artístico y quieren como completar y desarrollarse integralmente y poder pues tener esas capacidades y no vivir depender de uno, porque antes en la visión que teníamos anterior era que si uno estudiaba eso, entonces toda la vida, hasta mucha gente a veces pasaba toda la vida en una misma institución y entonces todo, pero en una sociedad donde lo que pasa ahorita de contraticos de hasta de 3 meses, donde la gente tiene un poquito el problema de sentirse frustrado y ahí está un debate muy grande porque es que ahí es donde viene otra vez este hijo de madre enfoque a ayudarnos, es porque no nos podemos sentir frustrados, sino que nos toca que tener una flexibilidad para aprender un poco a vivir en ese riesgo y en esa incertidumbre. Tenemos que replantear la vida año tras año, pero no quedarnos con una identidad, ni una identidad tan fija, ni como que tener esa capacidad. Una de las habilidades que están hablando un poco para el siglo XXI es esa, la flexibilidad mental, la apertura a cambiar, y esa apertura requiere que tengamos esa capacidad de movernos, de movernos con esa incertidumbre y no quedarnos ahí como darnos cuenta de que todo está cambiando y nosotros nos podemos quedar rezagados en esos cambios. Me gustó mucho esa referencia a Thich Nhat Hanh, es un autor que me llama la atención. No conocía ese libro de él, lo voy a explorar. Me ha gustado mucho pues, la perspectiva tan clara de comunicar las cosas importantes. Este hombre como que habla de lo importante de una manera tan clara que a veces en las investigaciones, en educación, en filosofía, uno no encuentra esa claridad. Entonces me parece muy chévere Thich Nhat Hanh porque habla de cosas que queremos saber, pero que nos la dice de una manera simple y va mucho. Dale, Carlos. Sí, acerca de lo que nos estaba diciendo de la especificidad, por ejemplo, bueno, es algo que pues, he visto yo en la universidad donde yo trabajo, la generación de docentes, pues ahorita en mi universidad hay muchos viejitos, ¿sí? Y no solamente viejitos de edad, sino como de mentalidades. Entonces resulta que en la universidad siempre han tenido esa idea de la especificidad. Entonces básicamente todos tus conocimientos para un docente en mi universidad debe estar en una sola línea. Y los profesores que tenemos, como en mi caso, que yo soy licenciado en inglés, también soy veterinario y estoy haciendo la especialización y la maestría en esta área, entonces se les hace como un error garrafal porque yo estoy cogiendo muchas líneas diferentes, entonces a ellos se les hace pues terrible. Y ahorita con todo esto de la pandemia, básicamente esa multidisciplinariedad que tengo yo fue lo que sacó a la, pues ya los compañeros saben que mi tesis se convirtió en el plan de cualificación docente para poder afrontar todo lo de pasarnos a trabajar con Moodle y con encuentros sincrónicos y asincrónicos y todo el vaina. Entonces ahorita ellos lo están viendo desde otro punto de vista porque ahora están mirando que esa especificidad en la que llevaban la universidad y la profesionalización de todos sus docentes estaba generando también una parcialidad en la forma de ver el mundo y ver las circunstancias. Entonces no había, yo creo, pienso yo, a mi modo de ver, un docente debe tener la capacidad de mirar muchos aspectos al mismo tiempo. Uno tiene que tener esa capacidad incluso de combinar cosas que a los muchachos les llame la atención, identificar los intereses, los tipos de inteligencia y ese tipo de cosas. Yo no creo que eso sea de una materia o de una línea de los docentes específica, sino que es algo que todos tenemos que tener, precisamente para poder enganchar a los muchachos con nuestras clases, sea el tema que sea. Entonces ahorita con todo esto de la pandemia ha sido como una especie de cachetada para muchos de estos profes, porque les está tocando mezclar precisamente otros conocimientos diferentes a los que siempre han venido como estudiando,
Hay algunos que les ha tocado combinar cosas de la casa, actividades del hogar, con las mascotas, con la cocina, para poder generar experiencias didácticas en el hogar del muchacho. Porque como ya no tienen ya no lo tienen encerrado en el aula, solamente mirando hacia donde ellos querían que el estudiante mirara, ¿cierto? Entonces, estas experiencias de identificación o de descubrimiento personal es muy bueno porque uno encuentra ¿cómo es? Potencialidades, por ejemplo, que puede compartir con sus alumnos y encaminarlos hacia una experiencia educativa un poco diferente a lo clásico que ha sido simplemente me paro en el tablero, escribo todo lo que tengo que decir y mañana les hago examen. Entonces, esto ha sido muy interesante también por eso, porque a muchas personas que estaban como fosilizadas en un punto, simplemente les tocó, no tuvieron opción. Ya no se trataba de discutir con ellos de que esto era un nuevo camino, que era una nueva línea, ya simplemente se acabó la discusión y les tocó asumir. Y yo creo que de aquí el que sea resiliente, el que tenga esa capacidad de cambio, esa capacidad de exploración de nuevas experiencias, es el que va a seguir o el que va a salir adelante. De resto, nos empezamos a colapsar. Y eso no solamente en nuestro trabajo como docentes, sino también en nuestras vidas diarias. O sea, yo incluso lo puse por ahí en mi blog. La experiencia de tener el chino aquí todo el día, pregúnteme. Yo normalmente no me hacía cargo de eso porque yo casi no estoy. Pero ahora, claro, yo estoy trabajando acá, entonces él se me sienta al lado a estudiar y empieza con eso, o a veces me toca a mí el turno para el almuerzo, entonces parece cocine, ¿cierto? Interrumpa lo que está haciendo y parece cocinar. Pero miren que yo esas cosas las he compartido con mis estudiantes, yo estoy ahorita dictando inglés también, y ¿qué hago yo? Pues me tocó cocinar, me tocó aprender a cocinar, bueno, yo ya sabía cocinar, pero me tocó aprender una receta nueva, entonces a los muchachos les digo, bueno, como ustedes están en sus casas también haciendo lo mismo que yo, entonces grábense haciendo el almuerzo y me explican en inglés qué están haciendo. ¿Sí? Entonces van haciendo dos actividades al mismo tiempo y una vez están haciendo mi tarea. Entonces yo pienso que todas estas experiencias de mezclar tantas cosas es una experiencia que nos va a ayudar a crecer a todos como docentes y con nuestros estudiantes. De acuerdo. Y por último, también tengo la experiencia con los muchachos sordos de la universidad. El trabajo con ellos, yo nunca había trabajado con ellos, pero como estoy encargado de la capacitación en la parte tecnológica con ellos, pues voy a hacer un programa aparte y ese descubrimiento de cómo piensan, tienen una cultura completamente, ellos tienen una cultura, ellos tienen, no son diferentes, pero de cualquier forma sí tienen una visión de la vida muy distinta. Y lo que uno da por hecho, para ellos no es un hecho. Entonces, es algo que, pues, por lo menos a mí me pareció una experiencia muy chévere. Estoy con el cuento ahorita de aprender lengua de señas, porque no lo sabía, pero nunca me había percatado la verdad, a pesar de que he tenido los estudiantes sordos, siempre está el intérprete ahí. Pero claro, cuando estoy construyendo yo mis aulas virtuales, pues pongo videos y cosas y a mí se me olvida que tengo estudiantes sordos. Entonces, antes de seleccionar un video, me toca hablar con el intérprete para que él haga la interpretación, pegarle el video del intérprete y poder poner el video y darle la oportunidad a esos estudiantes. Ese precisamente detalle ha generado mucho conflicto entre muchos docentes porque lo ven como una imposición y no son conscientes de que como seres humanos tienen derecho a la educación y uno tiene que mirar cuáles son las características específicas que ellos necesitan y no simplemente decir que como tengo 40 estudiantes y un solo sordo, 40 oyentes y un solo sordo, entonces de malas el sordo. ¿Sí? Eso es pues muy difícil de manejar, no es mi área, estoy como pegándomele mucho a la profe que maneja esa parte de inclusión para aprender mucho sobre ellos. Por ejemplo, cuando uno está con clases sincrónicas, acostumbraba yo a preguntarle a la intérprete para preguntarle a la estudiante y eso fue algo que de una me dijeron que esto no lo podía hacer, hay que dirigirme a ella, así sea que el intérprete me conteste. Bueno, muchas cosas, pero para muchas personas esos retos nuevos de choques también culturales, por decirlo así, ha sido muy, muy, muy frustrante para muchas personas porque precisamente no están abiertos al cambio y a mirar las necesidades de los demás también. Eso era como lo que les quería compartir. Hola, profe y compañeros, buenas noches.
Bueno, profe, la experiencia con los ejercicios, pues como siempre, muy interesante. Yo creo que ha sido desde el principio una constante. Yo he incluido a mi familia como en todo el proceso. Entonces, digamos que cada momento, cada actividad, cada tema, yo siempre comparto con ellos. Yo tengo una niña, ahorita que estaba escuchando al profe, de la niña que tiene como esa idea de irse un poco hacia las artes, pero también hacia la medicina. Yo tengo una niña que va a cumplir ahorita 16 y ella está igual. Ella le encanta toda la expresión artística, las danzas, mejor yo, ella es súper, hoy estaba haciendo un video precisamente de como haciendo como una versión casera de la partecita en la de, ¿cómo se llama eso? Guardianes de la Galaxia, donde está Star-Lord bailando en la primera parte, y entonces ella vino, se caracterizó y estuvo haciendo un video hoy, pero así súper chévere, igualita. Y entonces, pero ella también le encanta mucho la biología, la ciencia. Entonces escuchaba al profe y decía, no, pero pues, yo decía, pero esto es tan extraño porque son unas, o sea, nosotros aquí digamos que la apoyamos mucho, ¿no? O sea, listo, si te gusta, si te sientes plena, si es lo que te atrae, dale, aquí te apoyamos. Pero para mí es extraño porque pues son unas áreas muy diferentes, o bueno, uno se imagina, uno tiene esa idea de que son tan diferentes, pero no importa como dice el profe, digamos que para estas generaciones ya nada es como no hay límites, o sea, los límites ya se desdibujan y entonces como que todo hace parte de un todo, es la integralidad, lo que estamos diciendo. Entonces, pues eso me parece muy chévere y precisamente por eso, digamos que mi familia siempre ha estado incluida en todo el proceso, entonces ellos se saben los libros, saben los videos, bueno, mejor dicho, yo les echo todo el cuento todo el tiempo. En este caso, por ejemplo, me llamó a mí muchísimo la atención y me gustó mucho de esta unidad el tema de la conversación no violenta, del tema del perdón. O sea, digamos que todo está estructurado como alrededor de lo mismo. O sea, esa integralidad es ver que hay otro, ver que no solo es mi opinión y mi necesidad, como decía Rosenberg, no solamente es mi necesidad, sino que yo puedo tener mis necesidades, pero cómo comunico esas necesidades y cómo entiendo las necesidades del otro en una conversación para que aunque tengamos necesidades diferentes, eso no se vuelva un choque, sino podamos satisfacer las tuyas y las mías y las de los demás. Y eso pues funciona en la casa y funciona a todo nivel. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa que yo invité a mi esposo, le dije, oye, ven y escuchamos esta charla que está súper chévere y pues escuchamos, era una charla, el video creo que duraba 1 hora y duramos como 2 y media mientras íbamos parando y explorábamos y hablábamos y entonces seguíamos, no, y así, profe, entonces imagínese cuánto me demoraba en cada actividad cuando duplico todo, porque nosotros nos demoramos mucho escuchando y entonces viene la niña y yo, imagínate ¿De que Rosenberg es la entonces que el hace con perdón, títeres? sí, esa, súper chévere, Buenísima, esa, profe, buenísima. súper chévere, sí, Me súper lindo. Y encantó además que el verlo libro ahí también con... es súper lindo, Ah, el libro es súper lindo, la frase que menciona el nieto de Gandhi, que dice, yo lo dejo aquí, que todos estamos esperando que el otro cambie primero. Sí, eso es súper chévere, profe. O sea, eso es cierto. Digamos como que es tantas cosas que uno sabe que uno vive todo el tiempo, pero que como que uno no se las dice y que como que uno las pasa de ladito y cuando las ve aquí uno dice, sí, eso es cierto. O sea, todas estas cosas son muy chéveres. Lo mismo la otra que no me acuerdo quién era el que daba la conferencia, el de Maloca, que hablaba como de esos dolores y como esos temas tan profundos que se vuelven crónicos, entonces que uno tiene ahí esa culpa y esa cosa crónica que puede que ya haya pasado eso que le hace a uno daño, pero uno sigue sintiéndolo. Todo esto decir que efectivamente, digamos, yo lo vi también reflejado en el tema de los cuadrantes, del análisis del problema, porque es eso, es que uno siempre como que se limita a verlo desde un único punto de vista, bien sea el propio o bien sea el de la sociedad o el político, bueno, diferentes, y uno no analiza todo y cuando uno ve como el panorama completo, uno cambia la perspectiva, en serio que uno dice, oiga, es que no es blanco y negro, no es la visión mítica, no es la conciencia mítica, sino que hay un montón de cosas, y entonces, bueno, también vienen las conciencias, entonces, que no es solamente blanco y negro, que no es solamente el pensar pues en que todo va a salir mágico, o lo egocéntrico, lo etnocéntrico, bueno, tantas cosas, sino que es todo un universo que uno a veces de verdad como que ignora por ignorancia vencible, pero también porque a veces uno, no sé, como que uno se quiere retraer y como que uno quiere mirar solamente aquí,
hacia un solo ladito. Entonces, pues fue muy chévere, profe. Yo en los ejercicios he hecho exploraciones como muy profundas, tal vez por eso me he demorado mucho, pero pues creo que me ha servido el ejercicio para poder entender como todo esto, y ya le digo que lo he hecho como para mi familia, o sea, como para mi vida, lo he trascendido un poco, he hablado con ellos, he trabajado con ellos, el tema de las conciencias, de las estructuras de conciencia y de las visiones del mundo, pues muy chévere porque a mí me encanta el cine, entonces pues ahí también me metí mucho en el cuento. Y en la entrevista pues también súper chévere, profe, porque para poder hacer el análisis de los cuadrantes, pues yo me puse a mirar muchas cosas en eso, solamente mirando cosas y leyendo como del tema del problema. Me demoré como un par de días revisando solo literatura de qué había, qué más decían, desde lo psicológico, desde lo político, desde lo Ujú. cultural, desde no sé qué. Entonces, claro, el panorama ahí me cambió mucho y el análisis y la misma charla pues ya toman otro sentido. Que uno dice, oiga, uno a veces es de verdad tan ignorante y uno habla desde unos puntos de vista como tan limitados, tan pequeños, Mm. cuando hay un universo tan grande que uno pues como que no se atreve a explorar por lo que dice el profe, por el tiempo, por el afán, por lo que sea, pero entonces chévere saber que cuando uno lo hace, pues la perspectiva cambia totalmente y digamos que la posición que uno asume es una posición como más de respeto y más de consideración frente a un montón de cosas que están alrededor de cada problema y de cada persona. Y en ese sentido, profe, también el tema de lo que usted decía de Hansi Freina, Ujú. que es también cuando yo empecé a mirar lo del problema, pues a mí se me ocurrieron miles de problemas, o sea, yo decía, pero entonces, bueno, eso está bien porque entonces estoy en un nivel, o sea, no estoy en un nivel tan básico que se me ocurra solamente que, no sé, que no he pagado el servicio de la luz, que eso es un problema, sino unos problemas un poco más trascendentes, un nivel mayor. Entonces, bueno, eso me hizo pensar que bien, que estoy en un buen nivel, y eso también lo comentamos con mi familia, pero entonces luego hice el otro ejercicio que decía el profe, dónde lo siente, cómo le afecta. Y como que ese que más me afectaba como aquí fue el que escogí y por eso fue el que trabajé, el de las redes, el tema de las redes y cómo a mis niños les puede llegar a afectar y cómo eso, digamos, que me afecta, o sea, yo lo siento, los otros problemas obviamente también me preocupan, pero es que este lo siento como más adentro, como que me punza un poco más. Entonces, nada, profe, gracias. Sí, acabas de decir cosas muy importantes y es que uno no tiene que ser experto en todos los temas. Uno sí, informado por este modelo, uno sí está en parte de siendo constructor de políticas públicas, o está en una alcaldía, o está en la Secretaría de Educación, o es profesora, o es lo que sea, pues puede uno ya armar el equipo para abordar esos fenómenos de esa manera. Si yo voy a trabajar en los problemas, en los temas de justicia restaurativa, de lo que vamos a hablar en la unidad 3 y todos esos problemas acerca ya de cómo trabajar en sistemas de estos problemas de la paz, que ya es el esquema ya del todos nosotros, del cuadrante de superior derecho, pues me hace llevar a mí, bueno, yo quiero un equipo de psicólogos, necesito un neurocientífico, necesito un abogado, necesito hasta una persona que te trabaje esas particularidades de la justicia de la parte tradicional, ancestral, los palabreros como allá en La Guajira ofician esa mediación de conflictos. Eso hay que empezar ya a exigirlo como ciudadanos nosotros, como que esas personas que están gobernando pues por lo menos puedan traducirlo, pero normalmente los políticos que llegan en esas visiones míticas, entonces glifosato o cárceles o cerremos la frontera, pónganle un muro a ISO grande, o tenemos unas visiones como de prohibición y penalización de las drogas, ¿cierto? Como que no van al fondo de la raíz de los problemas, y al no tener esa visión compleja, pues los hace tener soluciones muy simplistas, que a veces causan es más daño, que es lo que han demostrado algunos textos que se han vuelto, por ahí he estado leyendo una mujer en Estados Unidos que ha investigado mucho el tema de las cárceles, y ella lo que decía es que la mayoría de personas que están en las cárceles son las personas más traumatizadas de la sociedad, la mayoría de personas que han sido que hay una perspectiva de racialización y de racismo muy fuertemente, y de los inmigrantes, todos en Guantánamo, todos los inmigrantes van a dar en esas prisiones. ¿Pero por qué? Porque el sistema que tenemos es punitivo, castigador, que no tiene en cuenta un poco que si nosotros queremos crear paz, pues tenemos que invertir más en esas comunidades que están más
violentadas, que tienen menos acceso a educación, que tienen menos acceso a salud, que a veces, pero la visión como superficial, que es donde la visión mítica entra ahí, es en ver el problema y entonces no, cárceles, mátelo, sí, es una visión así como muy precaria y es la visión que mucha gente resulta como, es muy emotiva y es muy chévere porque es de visiones etnocéntricas, de partidos que están en pugna, estos con estos y eso, y esa visión etnocéntrica pues nos ha llevado a mucha violencia en nuestro país. Entonces, como que ya poner este contexto es de una ya como poner ya una perspectiva de conversación y de que no tenemos la verdad última, porque lo que dice Wilber me gusta mucho. Cada cuadrante tiene una cuarta parte de la verdad, cada verdad es parcial, pero no es la verdad total. Entonces, si yo quiero trabajar un problema del matoneo, yo tengo que, si yo voy a trabajar, por ejemplo, para seguir el tema de las cárceles, yo tendría que escuchar tanto a los prisioneros como a los guardias. ¿Qué perspectiva tienen los guardias de la cárcel? Y cuando uno se pone a ver que los guardias empiezan a tener una visión de odio frente a los prisioneros y se convierte en una cuestión salvaje entre ellos, uno dice, acá nadie está ganando. No está ganando ni el prisionero, que a veces el guardia, perdón, en etnografías de cárceles han mostrado que los guardias tienen problemas de depresión, abusos de drogas, alcoholismos, están re mal porque están en un trabajo que es una botadera de arena, es como ir a un campo de guerra. Por el otro lado, los prisioneros, nadie se está sanando del problema, todo, quiere decir, esas soluciones, desde las perspectivas lineales, lo que están es generando más dolor, retraumatizando la población, creando más problemas, pero y es de mirar los niveles. Entonces, listo, estamos en un proceso de posconflicto, listo, tenemos la JEP, tenemos la Jurisdicción Especial para la Paz, tenemos la verdad, tenemos la Comisión de la Verdad. Tenemos que necesitar hacer a nivel comunitario unos procesos más pequeños de mediación de conflictos para que la sociedad se vuelva más experta en mediar. Quiere decir, tenemos que tener una serie de escalas, de procesos que afectan en muchos niveles, multiescalar, multinivel, para abordar ese problema. No quedarnos en el acuerdo ahí de las FARC, sino que eso tiene un trabajo que a nivel político el próximo gobernante tendría que tener y empujar eso en esos niveles y decir, bueno, reforma agraria y toda la cuestión de salud y mirar esto de una perspectiva más integral, pero cuando a veces se queda a veces estancado en dos personas que han estado en conflicto, se pierde uno de la posibilidad de eso. Entonces, sería lindo que los políticos, los educadores pudiesen abordar más esto y armar equipos capacitados para tener las mejores herramientas científicas para el abordaje de esos problemas. Pero eso no lo están haciendo los que están gobernando. No, y a veces pasamos muy rápidamente en resolver problemas, pero no nos damos el tiempo ni siquiera para escuchar cuál es el problema, cuál es en el fondo, qué es lo que está sucediendo. Y que ese problema también hay que, como dice Hansi, es ver también esa raíz en uno. Porque pues uno tampoco se puede librar. Hay que hacer el ejercicio de como si uno también tuviera velas en el asunto para responder a la solución del problema, porque si no está con uno, y esos por allá otros que locos, pues ahí ya pierden la oportunidad, sea el problema que esté trabajando. Entonces muy bonito ese mapa porque es como una manera de comprensión hermosa, que no es muy popular todavía, como les digo, los psicólogos están peleando con estos están peleando y todo el mundo está como agarrado, disputándose cuál es la verdad. Pero cuando ya uno dice, no, mira, cómo generar una verdad como más global que me permita tener como no la fotico, sino tener la película completa. No quedarme yo con el primer planito de la película del tráiler, sino, mira la película, eso tiene un desarrollo, tiene unos personajes. Eso nos puede ayudar para cuando vamos a diseñar nuestras unidades didácticas, si trabajamos en política pública, donde estemos, hacerlo en la escritura de una tesis. Chéverísimo que uno cuando lea una tesis o una investigación, pero no es usual que a veces en las investigaciones la gente haga esos abordajes multinivel y nivel. No, normalmente es más el cuadrante interobjetivo o a veces objetivo y ahí ya, porque lo otro está muy desprestigiado, ¿no? Tú no puedes hablar de poner tus emociones. Nos han enseñado también a tener un poquito de distancia, no, si es investigación, oiga, ponga eso a distancia. Lo que llamaba Edmund Husserl en epogé, poner eso en epogé es como poner eso no me toque eso porque eso es meterle subjetividad y como que nos enseñaron que la subjetividad era algo como que pecaminoso casi dentro de los procesos educativos y entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Es que la integración, vuelve otra vez, la integración en la comprensión, la integración
en el Estado y la integración, más adelante lo vamos a ver en la unidad 3, la integración en cómo crear ya diseños sociales, diseños de intervención, como ya pedagogías por proyectos que nos permitan ya construir esa paz que queremos ver en el mundo, en una escalita chiquitica, decir, ve, lo voy a hacer en mi casa, está bien, no, lo quiero hacer en mi barrio. En el próxima unidad vamos a estar enfocados más en el prototipado, que es como ya buscar, a mí me interesa esta problemática y bueno, ¿cómo la va a resolver? ¿Con quiénes se va a reunir para hacerlo? Qué bonito que los estudiantes cuando salgan de la universidad pueden además de inscribirse en una profesionalidad, pueden inscribirse o adscribirse a un movimiento social y decir, ve, yo como ser humano me siento más tendiente a estar en este movimiento social. Y no solamente en pensar en qué va a trabajar, sino en qué va a ejercer su ciudadanía, en qué va a ejer su política cotidiana, su micropolítica, como decía Garavito, este filósofo colombiano, la micropolítica. ¿Cómo vamos a ejercer esa micropolítica? ¿Cómo vamos a volver a, como Hansi hablaba, de integrar nuestra vida personal, profesional y ciudadana? Porque en el futuro no vamos a tener la posibilidad de movernos solamente en un cajoncito así donde estamos todos, sino que vamos a tener que tener esa... Por eso es muy importante ya de esperemos dentro de poco, yo creo que en 10 años ya tendremos un mundo de carreras que van a tener unos nombres muy diferentes, que van a empezar a responder a las necesidades que necesita el país y no quedarnos con esos programas decimonónicos del siglo XIX, sino que ya necesitamos carreras donde integren arte, ciencia y tecnología, donde estén personas que puedan en la misma carrera activar su proceso social, pero ser también muy buenos técnicos, ingenieros, hackers, y poder tener una concepción así y empezar a trabajar en equipo. Ya también ese modelo también universitario de que los psicólogos, que los educadores infantiles, que los artistas, no. Ya requerimos para la nueva sociedad como que puedan estar artistas, psicólogos e ingenieros abordando una situación y llevándolo a un nivel, pero... Porque si estamos solo educadores, o solo psicólogos, o solo filósofos, o solo no, nos quedamos ahí como en una endogamia discursiva. Y a veces yo lo que he visto en mis prototipos educativos, que he tenido la posibilidad también de experimentar acá en Bogotá, proyectos en localidades, hace 10 años tuvimos un proyecto muy bonito donde buscábamos hacer esa integración del arte, la ciencia y la tecnología para los chicos en barrios donde tienen muchas necesidades culturales y hay mucha vulnerabilidad de derechos. Entonces como que intentábamos atravesar con técnicas, con estrategias, y poníamos equipos así. Había un biólogo, había un músico y había un ingeniero. En el otro había una astrónoma y era, la verdad, los proyectos, los prototipos, los ambientes de aprendizaje, las herramientas eran otras. Porque no era que cada quien daba su clase, sino que tratábamos de que eso convergiera en una cosa novedosa. Entonces surgieron cosas maravillosas. Y eso todavía no se está dando de una manera en la educación. Todavía yo siento que estamos todavía muy encajonaditos y requerimos, la verdad, sabiendo esas potencialidades que tiene a nivel educativo. Ver, por ejemplo, en Fontibón unos chicos haciendo su disco de rap a partir de unas experiencias de exploración del territorio, donde ilustraron su disco, hicieron sus canciones, hicieron todo su performance, ¿cierto? Donde también estaban explorando el entorno, el barrio y esto. Otra gente, recuerdo en USME, unos chicos enseñándome a hacer scratch, que es una técnica así muy chévere con acetatos, donde uno con el vinilo pues le da como una sonoridad, lo vuelve un instrumento de percusión, en otros haciendo stencil por allá, los otros trabajando astronomía, pero eso le metían arte, ciencia y tecnología. Entonces ese proyecto lo prototipé después de hacer mi maestría en educación, y donde me vi interesado en como en crear como decir, bueno, yo ya hice una investigación sobre este tema, qué chévere poder aplicarlo. Entonces lo apliqué en un proyecto que hicimos con Maloca y en 5 localidades de Bogotá. Yo fui como el coordinador pedagógico y me inventaba como unos juegos donde pudiésemos como atravesar esas fronteras entre arte, ciencia y tecnología. Y por ahí me encontré con cosas maravillosas, con cosas muy bonitas en Siloé, en Cali, una gente trabajando con cámaras estenopeicas, con esas cámaras como, que es con una cajita de cartón y un huequito. No sé si conocen ese tipo de cámaras, unas cámaras como... Y viendo cómo a través de la cámara, el revelado, del territorio, en un proyecto de Siloé, un niño, fue un proyecto hermosísimo que me encontré en Cali, donde estaban explorando territorio, estaban utilizando tecnologías caseras, como ese tipo de juegos se pueden empezar
a potenciar mucho más en nuestros espacios de aprendizaje. Y lo he visto también en las didácticas muy enfocadas en el espíritu de Reggio Emilia, donde están como artistas con educadores. También eso ha habido como una potencialidad. Y creo que el proyecto de Nidos, de acá de Didartes, funciona mucho en duplas, donde hay educadores y artistas. Y cuando ya hay educadores y artistas trabajando juntos, se dan unos maridajes muy hermosos de propuestas muy diferentes, a las que cuando estamos todos, o por un grupo etario, o por un grupo, como en las universidades donde están solo ciertas personas, se pierde una cantidad de posibilidades. ¿Dónde yo he visto la inspiración para otros modelos de educación? En proyectos y laboratorios ciudadanos. De pronto eso también lo vamos a hablar en la unidad 3, que ya son proyectos donde espacios de aprendizaje, donde a partir de problemáticas se reúnen personas interesadas en el tema, independientemente de la edad, y se reúnen a resolver problemas, laboratorios ciudadanos. Hackatones, que son como dinámicas que se dieron mucho en esta pandemia, donde las personas, independientemente, si ustedes ven una página que se llama hackathon.org, encuentran un mundo de proyectos en red, donde la gente dice, yo quiero hacer tal cosa, entonces otra gente en Italia dice, yo puedo hacer esta cosita, otro en África dice, no, cuenten conmigo con esto, y se dan unas dinámicas colegiadas hermosísimas de resolución de problemas, y así deberían funcionar también nuestras instituciones de educación superior y universidades, y creo que hasta desde el bachillerato, empezar a hacer ciencia ciudadana, que va a ser también otra de las líneas que se va a hablar en la unidad 3, como ya prototipados, ya más enfocados a lo sistémico, a lo social, donde podamos emprender y que ustedes se puedan comprometer con un diseño social innovador, donde ya recojamos todo lo que recogimos en las sesiones pasadas, de lo emocional, el autoconocimiento, la parte interpersonal, pero ya en la tercera parte ya es enfocada, bueno, armemos grupos, o armemos un solo proyecto, o armemos 2 proyectos. Podemos armar solo un proyecto, podemos armar 2 bien potentes, donde cada quien ponga su potencia, su talento, y digamos, ve, mi proyecto de didácticas de la paz, vamos a hacer esto, enfocado a tal población, con este sentido, y ahí es donde yo quiero que nos empecemos a conectar para que vayamos visualizando a dónde va a llevarnos esto. Pudiendo recoger un poco nuestros blogs, porque yo también veo que hay una riqueza maravillosa en los blogs que ustedes están haciendo. Podemos recoger también cosas, reciclarlas, reorganizarlas, remezclarlas, que es una de las cosas que yo aprendí mucho de la cultura libre, es de la remezcla, poder o lo que hacían las abuelas, cuando le quedaba un pedazo de comida, al otro día como que lo remezclaban, como dándole una nueva sazón. Eso era re bonito en las abuelas, como esa posibilidad de no se pierde nada, el otro día se lo convertían en una torta de plátano, y los que venimos del eje cafetero, pues habían otras recetas como las migas, por ejemplo, le cogían el platinete maduro, la arepita, un guisito y armaban un plato exquisito. Entonces esa actitud de remezcla es re bonito, porque están los hackers, pero está también en la parte culinaria. Entonces, que el proyecto un poco, la invitación es que podamos hacer un proyecto. Obviamente puede que no lo logremos materializar, pero por lo menos sí que ustedes lo visualicen. Ya te voy a dar, Angélica, la palabra. Un proyecto que pueda ser, digámoslo, se acabó el trabajo para todos. Ya nadie amanece con trabajo. Listo, se acabó eso. ¿Qué nos pondríamos a hacer si estuviéramos nosotros juntos en un proyecto que uno dice, no, yo la verdad esto lo hago y esto llena de gozo mi vida, me da un placer por hacerlo, siento que acá me siento realizado? Que nos soñemos eso. Así de esa altura lo estamos proponiendo en nosotros seminarios también. ¿Qué cosas podemos hacer que puedan ser como decir, no, esto, la verdad yo acá me siento tan cómodo? Puede que no gane mucho, pero puede que sí gane mucho también, pero como que es lo que haría yo si me quedara sin trabajo. Y estando nosotros juntos, reunidos. Entonces está Pilar, está Diana, está Diego, está Carlos, y nos soñamos una cosa, pero que sea futurista, que quizás en unos años nosotros volvamos a retomarla y decimos, no, todavía nos falta que caminar un poquito más porque no lo hemos resuelto, pero sí como una cosa muy poderosa, prototipo, y que junte talento, que junte creatividad, que junte servicio, todo lo que hemos visto, que logre mezclar eso. ¿Cómo lo vamos a presentar? Ahí está también como la invitación, que tenemos que buscar. Yo les invito, eso no está en la página, pero les invito para este ejercicio
que exploren una página que se llama goteo.org, que es una página de unos chicos en España que conocí hace un tiempo, que venían un poco de esta cuestión tecnológica y estaban muy enamorados eran hackers. Yo estuve en un evento de hackers en España, en Barcelona, en el 2008. Conocí una gente muy chévere, muy bacana, con muchas ideas muy bonitas, y ellos construyeron Goteo. ¿Y qué van a encontrar en Goteo? Una plataforma de crowdfunding para que yo tenga una idea con mis amigos y yo quiero que se financie colectivamente esa idea. Entonces, eso se llama crowdfunding, como una manera de financiar o gotear o hacer la vaca que llamamos acá. Hay otra página que llama Vaki, pero Goteo está muy bacana y muy potente porque tiene proyectos orientados a la paz, a la construcción de una cultura desde la paz, pero desde lo ambiental, lo artístico. Ustedes van a ver proyectos hasta tecnológicos también, proyectos de infraestructura tecnológica, proyectos hacia lo ambiental, hacia lo artístico. El último que vi fue uno muy bonito sobre tambores, que estaban haciendo un proyecto de tambores para una comunidad en discapacidad. Entonces ustedes entran a la plataforma y van a encontrar los proyectos. El prototipo, ¿cómo lo vamos a pensar? Que de pronto en esa lógica, como están enunciados esos proyectos. Tiene una descripción, quiénes son los integrantes. Y hay una cosa muy bonita en esos proyectos que va a ser la novedad. Es, ustedes van a decir este proyecto, ¿cuánto podría valer? ¿Cuánta plata necesito? Y las personas que me van a aportar dinero o me van a aportar algo a mi proyecto, yo qué gesto de reciprocidad voy a tener frente a ellos, que son las recompensas. Entonces, si dan 5 pesos, les doy un botoncito. Si dan 10 pesos, el botoncito y un caramelito. Y si dan 20 pesos, le doy esto, esto y esto. Entonces, es una manera transmedia de crear una manera muy bonita de que si alguien me da, yo le devuelvo. Si el que me da 1.000 pesos, 100.000 o 1.000.000 de pesos, pues les voy a dar, si mi proyecto, le doy todo lo anterior y además le doy un concierto gratis en su casa, VIP, bueno, dependiendo del proyecto, lo que sea. Entonces, esa plataforma me va a gustar mucho que la perciban y que la exploren porque van a ver cómo se puede presentar un proyecto bonito, donde tiene un tráiler, videito cortico de cómo yo genero una atracción con el público, una pequeña descripción y unos pequeños retornos a las personas que me colaboraron. Entonces, si ese proyecto vale 20 millones, por decir así, el proyecto que vamos a sacar vale 20 millones, entonces voy a decir, bueno, ese proyecto, de acuerdo a las personas, voy a dar esas recompensas y lo interesante de Goteo que es una plataforma que puros proyectos de innovación social. Están enfocados a proyectos de innovación social y todos tienen ese componente donde hay está lo integral. Uno los ve y tiene un poco esa dinámica y tiene... cualquier persona puede subir su proyecto y financiarlo colectivamente, entonces la gente va creando, tiene unos 40 días para que esos proyectos se financien. Obviamente no lo vamos a financiar ni lo vamos a meter ahí, pero es como para que tengan en cuenta esa lógica de construcción del proyecto que va a ser muy concreta, muy visual, muy atractiva, que tenga un sex appeal bien importante, no como una cosa así larga, sino como bien dinámica y que pueda tener que contribuya a las personas, a sus comunidades y al planeta. Que por lo menos tenga esas 3 dimensiones, que eso aporte a la gente, aporte al territorio, a la comunidad y que aporte también, ojalá, un piquito de conciencia global, que es como el Dragon Dreaming, que es una metodología también de proyectos que lo veremos en la sesión 3ª, pues habla un poquito de eso. Angélica. Pues yo quería como resumir algo que habíamos hablado de la necesidad de incluir como esa parte artística en la educación de los niños y que va de la mano con la transformación de la forma de nuestros trabajos, que es algo como lo que dice Yuval Noah Harari, que se está transformando la forma en la que los jóvenes pues van a tener empleos o bueno, sus trabajos no van a ser obviamente los mismos que tenemos nosotros. Muchos de los empleos que van a tener son cosas que ni siquiera se han creado, ni siquiera han salido en este momento, sino que están a futuro. Pero va de la mano con lo que decía Satish Kumar, ¿no? Que decía en el video que a los niños deberíamos convertirlos en poetas, bailarines y cantantes, ¿sí? Y que deberíamos buscar
crear nuestro propio empleo, ¿no? A futuro, que dice, el empleo mata tu imaginación, así que crea tu propio trabajo. Y me gustó mucho la parte en la que él enseña como que deberíamos seguir el ejemplo de las abejitas, ¿no? Cuando dice, todo lo que hagas debería tener 3 características, y es que sea bello, que sea útil y que sea duradero, ¿sí? Si no tiene esas 3 cosas, pues entonces es como que algo está fallando, replantéate. Bonito. Y sí, me pareció muy, muy valioso y va de la mano con lo que, pues con todo lo que hemos estado viendo en la unidad. Y lo último es sobre lo que decías del crowdfunding. Justamente en ese libro, bueno, no es de la unidad, pero también es del mismo autor, de Yuval Noah Harari, el que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Él habla de esa nueva forma de creación de empleos, ¿no? O de creación de proyectos, que es el crowdfunding, como cuando tienes algo y que muchas personas de hecho han estado creando sus propias empresas de esa manera. Es el libro, y hay otro de Oppenheimer, creo que es el último libro de Oppenheimer, que tiene que ver con, es que no recuerdo el nombre, que tiene que ver con la nueva creación de los empleos, que se llama, creo que Sálvese quien pueda, es ese, que habla justamente de la reinvención de nuestra forma de trabajo, de la forma de ingresos, de la forma en la que creamos, hacemos academia. Eso. De acuerdo. Diana. Ah, bueno. ¿Tenías la mano levantada, cierto o no? Era yo, profe. Ah, Diego, dale. Profe, nomás para, ya me imagino que estamos cerrando, pero quería recoger desde hace ratico una información que usted Dale, nombraba dale. con respecto a las emociones. Por ahí en algún momento subiría, decía que una de las problemáticas de Colombia era que el país, que somos emocionalistas, ¿no? Nos movemos por emociones siempre, y por eso muchas veces lo que usted decía ahorita de Trump y las estrategias que estaban usando ellos para poderse acoger pues a la nueva, al gobierno de nuevo. Pero pues, por ahí investigando un poquito de esto de la psicología integral y de todo lo que hemos recogido, y todo este alimento y esta proteína que nos ha dado usted con este texto, con esta información, pues que la verdad para mí era muy nueva, recogí una frase de una persona que yo creo que ustedes conocen muy bien. Dice lo siguiente, al final les digo quién es. Tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Tengo deseos, pero no soy mis deseos. Tengo emociones, pero no soy emociones. Tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Soy lo que queda, un puro centro de conciencia. Adivinen de quién es. De Ken Wilber, cuando recoge precisamente, ¿no? Del que estamos hablando, les metí un poquito de suspenso, recogiendo ya digamos, como una expresión que él hace de un abordaje filosófico que hace precisamente de la psicología integral en una página que se llama lamentesmaravillosas.com. Entonces, pues quería como recoger con esa información y sumar un poquito a la temática, ¿no? Sí, Gracias. chévere, Diego, porque eso es una meditación. Eso que acabas de decir. Es poder crear un espacio en uno para uno darse cuenta de que uno no es nada de eso, sino que uno es el que es consciente, lo que llaman en las filosofías antiguas la capacidad del observador. No uno, sino quien observa esos pensamientos. Es conectar con lo que llaman en los estados de conciencia turilla o turillatita, que es como la capacidad de atestiguar, pero no desde la identidad ni de eso, sino una capacidad de ser consciente de aquello que uno es consciente, ¿cierto? Como y la hacen para que las personas, y está muy ligada a la meditación del yo soy sin adjetivo, yo soy, pero no yo soy el nombre de uno, lo que uno ha vivido, sino como que tener un espacio donde uno sea ese campo de conciencia, el que es consciente de eso, el que es consciente de sus pensamientos, el que es consciente de su cuerpo, pero no el cuerpo ni el pensamiento. Entonces, muy buena esa meditación. Yo a veces la hago como para conectar. Y en la sesión, en la unidad 3, nos vamos a dar cuenta que para la mediación de conflictos, la posibilidad del tercero, de un tercero, o de un oyente, o de una persona que escucha, que sea puente, que sea mediador, tiene esa capacidad le llaman William Ury subir al balcón. Subir al balcón es subir a ese nivel. Entonces él pone el ejemplo una vez que estaba con Chávez y con otros políticos ahí charlando, y él estaba mediando un conflicto en un país y era una cosa, pero estaba recaliente, y que una de las maneras para resolver ese conflicto fue ponerse en el balcón
subir un momentico y uno lo puede hacer mentalmente, como con la respiración. Voy a subir a ese balcón y es como la posibilidad como de una observación como menos apasionada lo vamos a ver en la unidad 3, que va a ser una de las grandes fortalezas de la mediación de conflictos, va a ser la capacidad interna de poder uno ponerse en esa posición de balcón para poder observar las cosas mejor, no reaccionar así inmediatamente, sino como hacerse en un lugar, como cuando uno está mirando en un balcón, de verdad, como mirar a ver todo en un escenario, verlo como de una manera así como un performance, como una película, no ver que uno está ahí como con las emociones y ahí luchando, sino como... Y esa capacidad se puede entrenar a través de la meditación, dice William Ury en una conversación hermosísima que tiene con Thomas Hube, que es uno de los autores también que pues estuve con él en un seminario ahorita hace unos meses, en septiembre, acerca del trauma colectivo, un seminario maravilloso que dieron en línea gratuitamente. Invitó a una gente, un evento absolutamente, yo todavía no he podido saborearlo porque he tenido mucho trabajo, pero pues ahí pagué como la inscripción, lo hicieron gratis. Hubo una información bellísima que en buena parte está en internet y Thomas es una persona que ha trabajado mucho el tema de los conflictos traumáticos que han vivido poblaciones como en condiciones muy fuertes de traumatización, de personas que tienen mucho dolor. Y lo interesante del trabajo de Thomas, eso lo vamos a ver también en la unidad 3, es cómo ha abordado ese dolor intergeneracional, por ejemplo, del holocausto nazi, cómo lo ha llevado a través de prácticas espirituales y místicas, cómo ha utilizado todo el background de las tradiciones místicas para abordar esos temas acerca del dolor y el sufrimiento del ser humano. Entonces, el hombre hizo una cosa que me pareció muy inspirador, que la verdad es uno, acá se los cuento como en chisme también, que uno de los proyectos que a mí me gustaría emprender, mi prototipo, mi sueño, que yo quisiera construir, sería como la Universidad del Futuro. Y crear unos materiales audiovisuales, ¿cierto? En varios medios, videos, audio, podcast, una página bien bonita, donde podamos como tener una serie de conversaciones, como las que ustedes tuvieron con sus amigos, charlando así. Yo invitaría a mis amigos y a mis amigos artistas, líderes, activistas, educadores, gente que está transformando el mundo con sus proyectos a través de la televisión, a través del arte, a través del cine, y tener una serie de conversaciones. Y me gustaría como empezar a tener ahorita que estamos mucho en la casa, no lo he empezado a hacer, pero para el próximo año quizás vaya a ser mi proyecto. Entonces, como tener unas entrevistas con ellos. Entonces, documentar esos videos. Y luego voy a tener ahí permacultura, voy a tener como muchos temas de muchos horizontes, con quienes trabajan con niños, quienes trabajan en el arte, quienes trabajan en cultura, en justicia restaurativa. Entonces voy a generar en una muy buena calidad esos materiales de tal manera de que se pueda generar una cobertura de una universidad donde la gente pueda ya acceder a esos cursos y a las prácticas que tienen esas personas para transformar el mundo, ¿cierto? Porque ustedes se han dado cuenta, esto no es una cosa teórica, sino práctica. Entonces, buenos videos, vi que algunos también de ustedes lo documentaron con buen audio, hacer una estructura bien chévere de aprendizaje, y luego venderlos. Es decir, bueno, si alguien tiene tanta plata, pues podría escoger y que empiece realmente a vivir un currículo como realmente una experiencia que uno elige de formación alrededor de unos contenidos. Y de pronto si estas personas se motivan, entonces listo, ya quieren profundizar más sobre el cine. Listo, entonces vamos a tener un taller de animación con la gente de Guillermina y Candelaria, que es una gente que yo, como apelar a mis amigos y a la gente para generar esa universidad y luego venderla como una posibilidad también de recibir un lucro, porque hay quizás regalaremos algunas cositas, pero algunas cosas, como hizo también Thomas Hube en ese evento, es que regaló cositas, pero lo otro ya era tan bueno que uno quería esa cosita, comérsela con gusto en más tiempo y pagar. Yo pagué por esa plata porque yo dije, esto es una oportunidad, hicieron unas becas. Entonces, invitar a tener esa infraestructura de aprendizaje virtual con temas de espiritualidad, arte, tanto más diverso posible, y luego que me convierta a mí como en una posibilidad de un trabajo económico. Porque yo ya veo que a mí se me va a acabar el trabajo en las universidades también. Yo ya me estoy planteando en la perspectiva de que ahorita donde estoy había como una tensión en la conversación por la tarde en la reunión porque no se sabe qué va a pasar el año entrante. Y lo que dicen también los pronósticos económicos, se van a acabar muchos empleos, pero van a surgir muchos otros. Y tenemos que nosotros ya, en un sentido de utopía, en un sentido futuro,
pues de ir construyendo ese trabajo, que ya no va a ser tan, ay, que no una hojita de vida, a ver quién me va a dar trabajo a mí, o lo que decía el músico, en lo que yo sabía hacer, no, nos toca que además de ser músico, le toca que tener unos plus nuevos para que eso se vuelva atractivo en la sociedad. Eso solo por tocar guitarra en un concierto ya no va a ser, pues no se va a poder, seguro que sí se va a poder hacer, ¿cierto? Pero como que la invitación es como a robustecer ese trabajo, llenarlo mira, además de musicales, tiene este contexto ambiental y tiene esta pizquita de... Y ahí es donde yo le suelto como mi perspectiva. Que en las próximas sesiones nos vamos a reunir un poco, que cada uno me cuente, ve, esto para mí sería lo más bacano para hacer, lo haría muy chévere, ¿cuál sería ese prototipo? A eso le llamamos prototipo, como a un bocetico de qué es lo que realmente, y desde eso vamos a mirar una metodología que se llama Dragon Dreaming, que es un poco de círculo, el círculo del ensueño. Y les voy a enseñar una metodología para trabajar eso con estudiantes, cómo trabajar el círculo de ensueño. Y lo podemos hacer entre nosotros. Entonces cada quien va a traer un sueño. Yo ya les conté el mío, entonces luego David va a contar el de él, y luego Angélica va a contar, Diana va a contar, cada quien va... Lo importante del círculo del ensueño es como una metodología de juego de roles, donde yo cuento el sueño, entonces alguna persona hace, si fuera la familia, otro si fuera la madre tierra, otro si fuera el Estado, otro si fuera el miedo, y de tal manera en el círculo, la persona que cuenta el sueño va a tener como una capacidad de escucha de muchas voces frente a eso, sin tener que responder, digámoslo. Es una didáctica muy chévere para la paz, donde buscamos es que el sueño que yo tengo, cómo lo puedo tejer con otros. Y que yo, entonces la voz del miedo me va a decir, ¿cuál universidad del futuro? Usted está perdiendo el tiempo. ¿Eso para qué? La familia, papito, hágale que yo lo voy a apoyar. Bueno, se dan como una cosa bonita de roles, y vamos pasando cada uno por todos los roles. Entonces yo soy Estado, pues yo voy a ser madre tierra, yo voy a ser espíritu, yo voy a ser el del sueño. Y es una estrategia súper chévere para realmente ir al prototipado de nuestro sueño. Eso se llama Dragon Dreaming. Es una metodología de proyectos que aprendí yo en un evento y que me gustó mucho, que la llevaron, y la he llevado a pilotear con mis estudiantes, y a veces lo traemos en un papelito y se arman círculos. Se llama el círculo del ensueño. Eso va a ser como nuestro cierre, para que nos vayamos visualizando para dónde va esto. ¿A dónde va esto? Para una cosa más política y una cosa que ojalá, en lo posible, así como yo les cuento la verdad de lo que quiero hacer. Obviamente esto va ligado un poco como con un trabajo en territorio, porque tengo un espacio cerca acá a Bogotá, que es una tierra donde también quiero empezar como a pensarme eso en términos productivos y educativos, cómo poder empezar a dinamizar un proyecto de educación ambiental, de residencias artísticas, intercambios, donde vengan personas y puedan hacer obras juntas, obras que realmente, no las obras que ya sabemos todos, sino obras de arte más bonitas, más colectivas, más cosas que no podemos hacer solo entre artistas, sino que requerimos la ayuda de todos. Y que cada quien pues nos traiga ese sueñito, ojalá lo más depuradito posible y contadito, para que en la próxima encuentro sincrónico pulamos eso. Obviamente teniendo en cuenta pues todas las herramientas que ya hemos tenido, pero lo más importante es como si no tuviéramos a qué trabajar, a qué nos dedicaríamos en lo que viene de nuestras vidas. ¿Cuál sería el trabajo para nosotros como perfecto? Que uno dice, no, esto ya... Y quizás haciéndolo así puede que te termine en la universidad, y puede que después más adelante nos vamos a encontrar en algún momento, porque pues puede que el sueño nos vuelva a traer otra vez a que ve, yo recordaba, y cómo podemos inspirarnos mutuamente y volvernos como más amigos y seguir dándole desarrollo a estos sueños, que de los sueños tampoco se habla mucho en educación. Todo el mundo está hablando de la evaluación, de la tareita, de que cumpla, pero no, poner el tema del sueño como categoría pedagógica, eso excita, es erótico, es potente, es atractivo, motiva, a mí me motiva. Pero si no hablan de lo que yo también quiero hacer, pues yo me empiezo a desmotivar y yo digo, ay, no, pero qué pereza. Entonces, para que lo tengamos en cuenta para la próxima sesión. No sé si alguien quiere cantar algo para despedir esta sesión. Angélica es música, ¿no? Para la próxima echamos un poquito de canto también, para darle un poquito como de sabor también a esto, porque parte de estas didácticas... Hoy no la traje, pero yo no soy músico, pero pues ahí toco, ¿cómo se dice cuando uno le hace la guitarra? Pues ahí como... Arrea. Eso. Entonces como que para la próxima
también démonos la opción del sueño, pero también de alguien que se va a echar un canto, un poema, algo que quieran compartir muy sentido, es la oportunidad, que ya nos vamos a ir de este mundo. Tirando. Ahí los dejo pues. Ahí los dejo pues con la invitación. Quiere decir, vamos a tener una noche de talentos. Cada quien va a explorar su talento, si es la poesía, si es el canto, si es, no sé, los títeres. El baile. El baile. Vamos a tener un momento de una noche de talentos muy entretenida y vamos a tener el sueño para que le demos un poquito de fuerza a nuestro proyecto, que así termina la cosa. Termina como conectando eso. Yo ya les tengo 2 cancioncitas ahí les mando la letra en el transcurso de la semana para que la tengan, de una amiga que está haciendo una música muy bonita, que de pronto Diego ya la ha escuchado, ¿no? En ambientes cantamos a Jacana, Jacana, ¿sí o no? Diego. Profe, sí, Sí, claro. ya debes saber. Unas canciones de proyectos que me gustan mucho porque son como familiares. Está ahí la hija, la hermana, esos proyectos musicales donde está la familia, donde está el ambiente, donde está el territorio, con conciencia ambiental, eso también. Creo que eso es lo que va a dar plática en el futuro. Y nosotros estamos en el llamado de abrir esos caminos para el empleo. Porque la verdad, para no sentirnos frustrados, porque vamos a llegar ahí, ¿no? El problema que pasa, se empieza a poner esto duro y todo el mundo empieza, no, es que yo no soy bueno para esto, es que yo, ¿por qué estudié esto? Como empieza la culpa. Pero el problema no va a ser tanto de que uno se vaya pues allá, sino como decir, bueno, ¿y con quién vamos a armar esta fiestica? ¿Con quién vamos a armar este proyecto? ¿Con quiénes son nuestras personas con las que uno se siente que hay resonancia y que puede contar las cosas así? Porque no con todo el mundo le fluye uno lo mismo. Entonces también en la invitación es que estos proyectos no se pueden, Andrés Fonseca, ni Constanza, ni Diana, ni Diego, eso se puede hacer solo. Esto se quiere crear, es armar el combo, armar el convite, armar la minga, les dicen los indígenas. Y ahí ya con el combo, ya uno dice, bueno. Quiere decir, para mi proyecto yo tengo que empezar a seducir a más personas para que este sueño mío, y tener la posibilidad también de ceder y decir, ve, lo voy a quitar esto, pero porque yo quiero meter esto otro. Y es ahí donde podemos armar realmente un proyecto que no van a surgir tanto porque nos van a dar trabajitos, sino porque nosotros vamos a crear nuestro propio empleo. Y no vamos a acomodarnos. Y a veces al precio que al principio sea duro arrancar, pero necesitamos por eso esas herramientas del crowdfunding, porque si con Ministerio de Cultura o de Educación no logramos financiar, nos toca ya que apelar a este tipo de redes que inicialmente son las familiares para diseñar como los proyectos. Entonces por ahí va el molino. Y ahí les dejo, para que para la próxima ya saben cuál es a que van ensayando ahí, van calentando las voces y bueno, chévere vernos de nuevo desde otros lenguajes, desde la parte mágica, desde el canto, la danza, la poesía, toda esa magia que tiene el arte, de que la saquemos a flor, porque pues yo no los he visto en acción a ustedes, yo ya me he sentido ya muy, pero ya los quiero ver más como en esa acción y de pronto una obra colectiva así musical o algo maravilloso. Podemos traer hasta cervecita y todo para esa noche para celebrar. Buenas noches para todos. Chao, profe. Chao, hasta luego a todos. Feliz noche. Chao, profe. Gracias. Chao, Sigo leyendo unos trabajos, están quedando maravillosos. Sigan ahí. Eso es dentro de 15 días, ¿verdad? Dentro de 15, sí, la cancioncita y tal, una cosa más cultural. Y ya viendo ya los videos que están muy chéveres, la verdad, muy chéveres las películas. Estoy encantado con ustedes, con el grupo, la verdad. Está maravilloso. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Feliz Buenas noche a noches. todos. Chao. Chao.